Venga. Venga, 3, 2, 1, ¡let's go! No sale en YouTube, aquí estamos. Para los de YouTube, pues seguimos aquí, no nos hemos ido. ¡Hola, gente de Twitch y de YouTube! Bueno, como repetimos, vamos a hacer un especial de más de 100 títulos editados en Switch, tanto físico como digital, musicales y rítmicos. Y algunos, bueno, que todos tienen relación con la música. Que no todos van a ser rítmicos o lo que entendemos como musicales. Hay juegos que son RPGs musicales, juegos que son temas musicales. Vais a ver que una amalgama de juegos muy chulos, mezclando géneros, sobre todo de la música, tiene mucho que ver. Y muchos de ellos, la verdad, más de la mitad de estos títulos que vais a ver, lo tenéis también en edición física. Y nada, yo decir que me lo pasé muy bien con vosotros hace un par de años que hicimos un especial de más de 60 juegos en Switch en su momento. Y hoy vamos a hacer pues esto, la reconstrucción con Tony, y que me hace mucha ilusión porque hay algunos que conocía, otros que ya no me acordaba siquiera, y nada, los vamos a ver uno a uno y comentar con vosotros. Así que esperamos que tengáis boli, lápiz y nada. Bueno, y para los que no sepan quién es el señor que está al lado de Eva, soy yo, ¿eh? O sea, soy yo. Que hoy tenemos la vista cansada, veo borroso totalmente, tengo la vista muy cansada y tengo que ponerme gafotas. Venga, vamos allá. Pues let's go. Venga, empezamos con el primer juego. Le doy a play y he puesto el buque. Cuando tú me digas pasamos, ¿vale? Venga. 3, 2, 1, primer juego. Y no están en orden alfabético. Bueno. Nos decís qué tal se escucha, por cierto, ¿eh? Sí, sobre todo el tema de sonido, música. Aquí lo más importante es la música, sobre todo, y el ritmo. Y por eso hemos decidido no ocultar. Se merecía el especial que escucharais realmente la música que se emite, ¿no? Es lo más chulo de este tipo de juegos. Bueno, pues este es el Mad-Rat. Y este juego se editó en físico para Switch y PlayStation 4. Lo editó NIS. Pero lo más interesante es un juego de plataformas. De plataformas, sí, pero plataformas, como podéis ver, donde la música es importantísimo. Juego muy interesante, además, que ahora está bastante desaparecido, porque esta edición tuvo una tirada decente, pero que parece que ha ido desapareciendo de las tiendas. Yo les quiero preguntar, ¿estáis escuchando bien el escritorio, la música que sale del vídeo, o la escucháis muy flojita? A ver, un segundo, voy a hacer una prueba. A ver, un segundo, voy a hacer una prueba. Se escucha, pero un poquito flojito, ¿no? Se escucha muy flojo, sí. ¿Lo escucháis bien o escucháis flojito? Igual subimos un pelín. Yo creo que subimos un pelín. Sí, yo creo que lo escucho muy flojito. Sí. Se escucha bien, dice, sí. Bueno, pues venga, ya está. ¿Ah, sí? ¿O es demasiado fuerte? Ahora estará bien. Yo creo que sí. Nos decís si está demasiado fuerte, ¿eh? Sobre todo nosotros no podemos chillar mucho, que si no esto se... Pues como veis es un plataformas musical rítmico muy chulo, muy, muy interesante sobre todo. Ya no como juego musical, sino como juego de plataformas también está muy guapo. Mad-Rat. Me encantan los colores así vibrantes, parece rollo cómic. Sí, fue una alegría que esto se editara al final. ¿Sabes a qué me da un poco de memory? Me recuerda un poco al Anton Blas, ¿sabes? A los dibujos. Tiene ese rollo, sí. ¿No? Sí, más frenético, tiene muchos campos, es decir, muchos... sí, niveles, ¿no? Niveles, como sí, capas. Muchas capas. Muy guapo. Pues pasamos al siguiente. Sí. Este ya hemos comentado, ¿no? Que está en físico. Sí, en físico, PlayStation 4 y Switch. Vale. Pues pasamos al siguiente. Bueno, el Korg Gadget. Este es un juego muy interesante para aquellos que queráis. Sois creadores de música, sobre todo para música disco. Y también está en físico. En una edición solamente salió en Estados Unidos. Una edición que editó Nicalis. Una edición bastante cortita. Es un juego de creación de estudio. Y lo tenéis, como digo, en físico. Si alguien lo quiere importar, no sé si le queda algo de unidades la gente de Video Game Plus, que tienen algo de Nicalis. Si no, la propia tienda de Nicalis creo que tendrán algo de stock. Bueno, es un juego de creación. Para amantes de la creación de música, pues bueno, está guay. Utilizamos la Switch, como podemos ver, como si fuera una mesa de mezclas, ¿no?
este Korg. Yo esto lo conocía, ¿sabes? Este no lo tenemos nosotros, ¿eh? Me parece muy elaborado eso. Es un juego muy pro. Yo creo que es un juego bastante pro. Suficiente tengo yo con entenderme con el DaVinci Resolve. O sea, en este creo que es bastante potente a nivel de creación. Como para nada de arcade. Este es más... No lo veo muy complicado. No lo jugaría nunca, aunque bueno, como coleccionismo igual habrá que planteárselo. Bueno, no lo cogimos en aquel momento, no sé si ahora lo diríamos. No. Creo que este es un next. ¿Pasamos al siguiente? Venga, siguiente, venga. El siguiente. Bueno, este sí que lo enseñaste tú y lo jugaste, además. Esto os suena, supongo, que si los que habéis visto a Eva algún momento jugar, este lo tenéis que haber visto, lo conoceréis. Muy bonito y muy chulo. Que también lo ha jugado Naranjita. Sí. En directo. Lo jugó en directo y lo compró Luisa, que se enamoró de este. Songbird, que lo tenéis en PlayStation 4 y Switch. Un juego plataforma, puzzle, pixel, muy bonito. Precioso. Y sobre todo, hay edición física de Play 4 y Switch, pero ojo con la de Switch. Hay dos ediciones, edición completa en cartucho y la edición Codinabox. Lamentablemente se reeditó en Codinabox y la edición física en cartucho está un poco desaparecida. Os digo, os interesa comprarlo en Switch. ¿Os acordáis? Es muy guapo este juego. Tiri. Es de lo mejorcito. Y este además lo compramos creo que en inicio de Switch, ¿verdad? Hace 5 o 6 añitos ya, 5 o 6 añitos. Lamentablemente, aunque es multi, creo que la contraportada era multi con español, solo se publicó en edición física en UK, en Inglaterra. Aquí no llegó a distribuirse por parte de PQV. Venga, vamos al siguiente. El Dimo. En Switch tenemos el Dimo Reborn, que es la secuela, y también el primer Dimo. Y el Dimo sí que salió físico, ¿verdad, Eva? Sí, salió en físico, tanto el 1 como el 2 para PS4, ¿no? Sí. Pero para Switch solo uno de ellos, que es el 1. El 2 no salió para Switch, incluso el 2, que es el Reborn, ha salido una versión para VR, si no me equivoco. Sí, la de VR salió en PlayStation 4. Sí, y este es un juego súper bonito, con un arte súper bonito, creo que solo tiene unas 3 horas. Y nada, y es un juego que a mí me gustó mucho, me recuerda mucho al arte de Yomawari, de todos estos japos, que me encanta. Y me acuerdo que le pedí a Tony buscármelo. En las dos ediciones. En las dos ediciones. En la de Play 4, que ahí existe una edición asiática con inglés. Costó encontrarla, ¿eh? Sí, creo que lo tuvimos que comprar en eBay. Tuve que comprarlo en coreano. Sí. ¿Un coreano en eBay? Sí, un chico de Corea me lo mandó muy bien, por cierto. Sí. Incluso me lo regaló un llavero de Dimo. O sea, sí. Lo regaló. Y luego la de PM Studios es de Switch. Y esa solamente salió en Estados Unidos. ¿Lo conocíais este? El siguiente. El Boez. El Boez. También PM Studios. ¿Es un juego que no salió ya para Vita? No. Igual en digital, pero en físico no. Creo que sí. Creo que el Boez ya salió en Vita digital. Y PM Studios ha editado muchos en físico de musicales. Sí. Y este es otro que ha editado en físico para Switch. Este Boez. Que es muy bonita la portada, que es como blanca. Sí, además. Sí. Y este juego se agotó y se hiperespeculó, pero la gente de PM Studios hizo reedición. Afortunadamente hizo reedición y creo que hay stock. Si a quien le interesa, Video Game Plus tiene stock de este juego. De este Boez. ¿Los veis muy grandes? Podemos ponernos más chiquititos, ¿no? Voy a ponernos así en la pantalla más pequeñina. He perdido, no. Vamos así más chiquititos, así, ¿no? Y así no tapamos tanto las pantallas. Uy. Este ha puesto ya la pantalla siguiente a tope antes, ¿no? A ver. No, let's go. Vale, ahora. Le quitas el... No sé cómo se lo quito. Vale. Bueno. Perdón. ¡Ay! Se nota que estás desacostumbrada ya, Eva, ¿eh?
Ya no toco más. Esa semana en Glasgow ya no toco más. La buena cerveza y el buen comer te han quitado la buena hacer del ordenador, ¿eh? Bueno. Hola Maite de YouTube. El kit de Necromancer. Este juego también salió físico para Switch y PlayStation 4 y es un juego que ha marcado época. Es un juego de acción rolera, rítmico, muy chulo, que ya tiene sus añitos, pero que afortunadamente gracias a que Nintendo les pidió un proyecto que vais a ver ahora el siguiente, este también se editó en físico, gracias a que ese proyecto que Nintendo les encargó, que es el que vais a ver ahora, el siguiente. Luego también tuvimos el primero y original del mismo equipo, llegó también a que venía con una edición gorda que pesaba muchísimo. Que es este, que es el Zelda musical. Buenísimo. Cadence of Hyrule, que aquí mucha gente descubrió este género rítmico y que lo disfrutó un montón. El arte es precioso, ¿eh? Sí, es muy guapo, además, muy bonito. El pixel redondito. Sí, muy chulo. Ayuda a jugarlo, ¿eh? Es que no sé si vosotros pasa esto, a mí me pasa. El pixel me entra por los ojos y ya me ha ganado un 50%. A todos menos a Martín Violeto, que le parece súper aburrido. Verdad, Martín Violeto dice que no, que es muy... que ya está muy visto. Ya está muy visto, pero bueno, yo no, a mí que me pongan pixel por lo que quieran, por Dios. Y el siguiente es otro también. 2019 ya, han pasado 5 años, de este, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, el Rift. El Rift, que es el que nos llega ahora. Sale ahora en digital, creo que era en marzo. Es la secuela de una secuela spin-off de la saga Necrodancer del mismo equipo. Lo hacen más rollero metalero, y ojalá también llegue físico, ¿eh? Este Rift to Necrodancer, ¿no? Dice Diego que pixel al poder. Sí, a ver, donde esté el pixel, que se quite lo bailado. Es verdad que ahora a nivel gráfico los juegos son muy a nivel top, pero el pixel me puedo jugar un juego 8-bitero, incluso anterior, y lo sigo jugando muy bien, ¿eh? Ahora tenemos la nueva versión del Theatrin, que ya salió también para 3DS, pero esta es una nueva versión, ¿no? Sí, este es un remake. Este es un juego, vamos a decirlo nuevo, realmente tiene muchas cosas. Final Bar Line. Tiene muchas cosas, muchos añadidos, muchas cosas nuevas, mejores gráficos. Tiene muchas músicas clásicas que ya habían salido en las versiones de 3DS. Es un Final Fantasy, el Theatrin de Final Bar Line. Y como podemos ver, muchas escenas de los juegos. Mucha melodía del juego. Sí, tuvo mucho éxito en 3DS, la verdad. Tuvo muchísimo éxito en 3DS y mucha gente le ha jugado este juego. Es de los más jugados. Es muy rítmico y ya os digo yo que por fase es muy difícil. Con escenas espeluznantemente trágicas y bonitas de los Final Fantasy. Dice Macarra que gráficos top de esos se aburren. Pero hay gente que le aburre el pixel, Macarra. No está todo el mundo hecho igual. Lamentablemente hay gente más que se aburre con el pixel que con los gráficos top. Pero aún así ahora parece que el pixel ha crecido. Ahora me estoy acordando lo mal que lo hice con el Aero 2, que es el último musical que jugué. Sí. Bueno, para vuestro conocimiento, Square Enix es de las empresas que más machacan el copyright y el tema música en YouTube y tal. Sé que esto nos lo van a flashear enseguida. Me acuerdo cuando hicimos, ¿te acuerdas cuando hicimos la Gamescom de hace 2 años? El evento de Final Fantasy, que mostraron ciertas cosas y solamente era mostrar un peluche, el peluche del lobito del Final Fantasy. Nos banearon el vídeo y solamente había un fulano hablando. Sí. Y no se podía, totalmente muteado, y no había música. O
sea, una Tenemos que cosa cortar esa parte exagerada. del vídeo. No sé si al final cortamos esa parte del vídeo. Tuvimos que cortar el vídeo, sí. Tuvimos que cortar el vídeo. Digo, bueno. Igual que Nintendo, que no se le escapa nada. Pero Nintendo A Nintendo ha no bajado. a Nintendo no se le escapa y pero se le filtra nada. ha bajado mucho el listón. Nintendo deja jugar bastante. Madre mía, pero en Nintendo hablo sobre los rumores en general. No, pero Últimamente han habido unas me cuantas. refiero a los trailers, Sí. la música. Antes era otro rollo. Han entendido que la gente tiene que hablar de sus juegos para generar necesidades. Sí. Podemos pasar, Sí, cariño, pues que pasa. es muy largo. Sí, tú misma, sí. Vale, Porque pues siguiente. Aniquese, hola guapa. Dice Aniquese que las dos cosas están muy bien, el Pixel está muy chuli. Vale, y una coleccionista muy bonita que llegó incluso con un apoyo a consolas. no está aquí, está por allí. No, está sí. por allá. Naranjita, muy bonito. Y lo vi yo en Amazon Japón y me encantó. Y luego lo hemos comprado en Steam Deck también, porque en la Steam Deck tiene que ser muy divertido. Y para los que lo quieran, PM Studios o ha sacado o va a sacar esta versión. Porque salió, como dice Eva, hace 1 añito y medio en Japón con inglés. Más, O 2 años en inglés, 2 años. sí. Y ahora sale la versión americana por PM Studios. Por si alguien Yo quiere tengo este la juego. Japón coleccionista con una cajita con Sí, unos extras muy muy guapa. guay. Hola, Propo Bobitón. ¡Poropo! ¿Qué tal? Como dice Macarrara, ya no censura tanto Nintendo. Ha visto que tiene beneficios con el hecho de que la gente promocione en YouTube. Oye, muchísimas gracias a los que os estáis pasando por YouTube a ver el vídeo, o si lo veis luego en diferido, os vamos a dejar el vídeo ya con la entrada oficial. Y nada, y esperamos que no haya muchos cortes porque hoy vamos sin censura, con todos los vídeos tal cual la música, porque es un especial de juegos musicales y rítmicos, que a mí me gustan mucho, aunque se me dan bastante mal. Bueno, y este juego estaba hiper especulado en Japón. La coleccionista estaba casi por 200 euros, ¿eh? Este juego muy buscado en Japón. Es que los musicales en general en Japón En Japón- son muy valorados. En Japón pega muy fuerte, sí. Hola, Mac. En Hatsune Miku, por ejemplo, y tal, se pega muy fuerte allí. Ah, y yo tengo el fondo de pantalla de Steam con esto. Con este, ahora os lo enseño. Ya veréis. ¿Sabéis que en Steam puedes tunearte tu perfil? ¿Lo sabíais? Creo que Tony no lo sabía esto. Mira, en Steam, si veis mi fondo de pantalla, aquí, en mi perfil, aquí os lo enseño. ¿Veis? Es del No. Mustache. No es el Mustache este. Sí, es No. ella, es la del Mustache. No, es el Mustache. Que sí, pero no la versión chibi. Ah, vale. No la versión chibi, la versión viñeta de ella. Ah, vale. Sí, Sí, ponemos, sí. sí, vale. Pone Mustache. Que lo Ok. sepáis. Que me gustó mucho. Venga, seguimos. Dice Diego que han sacado skins en el Fortnite de Hatsune Miku. Ah, Pues lo van a petar. Lo van a petar. Bueno, este es el que nos falta de Switch. Si os preguntáis si nos falta un juego rítmico que quiere Eva, es este. y lo tenemos en Vita. En Vita. Lo tenemos en Vita. No lo compramos en Switch porque es un juego que salió al Sí, inicio de sí. generación. En PM Studios, otra vez PM Studios. Este es Es Super Beat. sencillo. Este Super Beat Sonic, muy guapo. Yo sé, Muy guapo. De precio y me sabía mal. Sí. Ahora ya igual no piensas lo mismo. No. Ya lo Que cogeremos. te conozco, que te conozco. Ya lo cogeremos. Tenemos muchos. Y el siguiente, Trombone Champ Este Suite. es el que lamentablemente de momento no ha salido en físico, el Trombone Champ. Este si hubiera un trombón, Sí, Para jugar creo que en de Japón accesorio. no sé si va a salir o ya ha salido una versión japonesa, totalmente japonesa. Pero este estaría muy guay, ¿eh? Hacer el... imagínate con unos chupitos de más, una risa. y bueno, que no sé si parece un trombón o que se están tirando aquí cuescos, ¿no? Están tirando aquí unos pedos, Sí, pero la verdad es que el juego puede ser muy divertido, este trombón. era un parte muy guay, muy original. Trombone Trombone Champ. Next. Kingdom Hearts, Melody of Memory. Y además lo vendían como el primer Rhythmic Action Game del Kingdom Hearts, que fue exclusivo de Switch durante un tiempo y luego llegó a PlayStation 4 también. Se lo dedicamos a nuestra Eli Gentenomora, que es un amante de los Kingdom Hearts. Hombre, se ve muy guapo este juego, ¿eh? Tiene ese elemento de acción y rítmico. Yo lo intenté y se me dio tan mal.
porque me lo dejaron un tiempo en el online de Switch Sí. y lo hice fatal. Y me frustré, dije, madre de Dios, qué mala soy. Tenemos que jugar alguno de esto en parejas, Tony. Cuando quieras. Ahora que llevamos más controlada la cola de juego. Sí, porque teníamos un backlog tremendo, ¿eh? De juegos que había que jugar. Ahora tenemos contenido para no sé cuántos meses. Venga, pasamos al siguiente. Venga. Bueno, este sí que lo jugaste, ¿verdad? Sí, El Wonder Song. este me gustó mucho, me sorprendió mucho. Es un juego que artísticamente parece muy sencillo, pero que luego a nivel jugable la historia está muy bien. Tú tienes que salvar con la música y cómo manejas los colores y las músicas es un tema táctil del ratón. Tienes que controlar con los colores y con la música cómo vas a desbloquear las zonas que tienes delante. Entonces, dependiendo del color y de la entonación que le vas dando a la rueda, van pasando cosas. Entonces, a nivel mecánica me pareció muy original y luego pues los diálogos y la historieta es como muy entrañable. Me sorprendió mucho. Sencillamente me pensaba que era un juego mucho más estúpido y no, y tiene su qué. Me pareció muy guay. Me sorprendió muy para bien. Bueno, si os preguntáis si hay edición física, sí. Sí, pero yo tengo la coleccionista de Limited Run Games. Sí, bien, muy bonita la colección esta. Muy bonita. Lo sacó en Switch la gente de Limited Run Game. Hola Eli, justo hablábamos de ti con el Kingdom Hearts. ¿Qué tal estáis? Estamos haciendo hoy directo con Tony de juegos rítmicos y musicales en Nintendo Switch. Humble Bundle, no sabía que era sí, de Humble. Sí, bueno, de los... Venga. Sayonara Wild Hearts. Hay mucha gente que lo pone como un topísimo juego, ¿eh? Sí, bueno, y Marcos es uno de ellos. Es uno de sus favoritos, sí. Sí. También de Annapurna. De esos juegos que llegaron aquí conjuntamente con la edición de... Con este Sayonara Wild Hearts es cuando empezó a expandir la publicación la gente de Annapurna a través de Special Reserve en un principio con Devolver, y Devolver con ese acuerdo al final llegó para distribuir este juego de Annapurna aquí también retail en España, y fueron de los primeros que llegaron de esa amalgama de juegos que luego han ido llegando, y el último es que va a salir prontito, el Messenger. Y los de Simogo sé que son famosos por algunos juegos, pero ahora no sé por cuál. No sé qué otras cosas han hecho. Yo no lo he jugado, este no lo he jugado. Yo tampoco, pero este estaba barato. En físico, ¿no? Sí, porque se liquidó bastante. Sí. Bueno, el Samba de Amigo. El clásico Samba de Amigo llegó también a Switch. Es de las maracas. Si queréis maracas, existen maracas, pero en Japón. Ya sé quiénes son los creadores de Simogo, de Lorelei and de Lazarai. Los de Lorelei, vale. Vale, ahora sí, ahora sí que caigo. Simogo. Bueno, si alguien quiere las maracas, hay un dispositivo de maracas, lo digo por Diego, que Diego es un fan de los... de hecho, estuvimos a puntito de comprarlas, ¿te acuerdas? Para este juego, en Japón, para Switch. Tenemos por aquí a gente que no hemos saludado, así que todos los que estéis ahí calladitos y silenciaditos, un besito, besitos a todas y a todos. Especialmente a Lola Saji, que hoy no la he podido ver. El Samba de Amigo yo no me acordaba, y Tony estaba haciendo la lista mientras que yo hoy trabajaba hasta las 5, casi 4:30, y Tony ha hecho la listita y digo, ostras, estoy escuchando un montón de juegos para la lista que ni me acordaba que habían salido. Y este ha salido físico además en Switch. Sí. El año pasado, en verano fue. Este sí que lo pusiste tú en la lista primera. Sí. Es un juego de inicio de generación de Switch y no ha salido físico. Este es el Super Beat Sports, ¿no? Y es un juego pues para jugar con colegas, amigos, amigas, familia. Donde el ritmo tiene mucha importancia y mezcla también deportes. Sí. Y es raro que este juego no saliese físico en esa entrada primera de juegos, porque no había mucho catálogo y estos juegos estaban muy bien para jugar en familia. Pues sí.
No salió. Yo lo miro aquí y así los veo a ellos. Y ahora Tatsujin. Bueno, y esto... que por cierto les he hecho una foto muy chula de mis Tatsujin de Switch. Que hay coleccionista con... Bueno, coleccionista no. Mira el tamborcito dentro. Que creo que Ani, que se tuvo una historia para conseguirla. ¿No tuviste una historia, una anécdota un poco escabrosa? La pobre que compró con los tambores y se la lleva a un chico por Wallapop, tuvo una historia, pero bueno, en general, ¿estos tambores ahora se pueden comprar ya o están bastante especulados? Están bastante especulados. Sí. Están muy especulados. Hay 2 ediciones de Tatsujin en Switch con tambores, 2 de ellas. El Drum and Fun y el Rhythm Festival. Sí. Son las 2 ediciones que han salido en Switch. Y luego está el otro. Es ahora cuando salga. Ahora hablaremos de otro, muy chulo también. Otro que es muy diferente. Que viene de 3DS. Este para jugar en familia con los tamborcitos está muy guapo. Y que yo soy una fan que tengo hasta los tambores de PS2. Tenemos 4 packs o 5 de lo mismo que de Switch, pero de las ediciones de PlayStation 2. ¿Queréis verme en directo tocando el tambor? Bueno, no sé si en directo, pero me puedo grabar si queréis. Dice Poropo que quiere ver a Eva en directo dándole al tambor, que yo hundo el tambor en el suelo. Podemos jugar Tony y yo con 2 tambores. Sí. Así en directo. Sí. Bueno, los 2 son muy parecidos. Tanto el Rhythm Festival como el Drum and Fun cambian las músicas. Sobre todo, además, hay diferentes versiones de lo editado en Asia y Occidente. Cambian bastante las músicas. Hola, Kira. De hecho, si os vais a las ediciones japonesas y asiáticas, vais a ver diferentes músicas a tocar a las occidentales. Y tengo los de Usama, tengo los de Vita también, un montón de Switch de Vita así parecidos a los Tatsujin. No, Eva tiene la colección Tatsujin, tiene los de 3DS, los de DS. Tengo de Vita también, de Tatsujin. De Vita, de PSP, todos son exclusivos japoneses. Pero me parece que les faltan muy poquitos. Quizá alguno de Wii. Y ahora viene el Rhythm Adventure Pack. Bueno, este es muy interesante. Sí, yo me hago un lío, solo sé que vienen de 3DS. Este es muy interesante, sobre todo para los que coleccionáis Switch. Es un RPG musical basado en el mundo de Taiko no Tatsujin. Estos 2 juegos fueron originales de 3DS. Los 2, además los tiene también Eva, los 2 de 3DS. Salieron por separado en Japón y sin inglés, eran japonés. Pero hubo una versión en Asia que se publicó para el público occidental totalmente en inglés, porque aquí salieron en digital en Switch. Pues si lo queréis importar, esto existe. Esto es un top, es como los Pokémon RPGs de Dungeon para mí son. Sí, Diego, si te interesa PlayAsia, no sé si tendrá stock. Vienen con inglés. Viene de hecho, hasta la carátula, carátula por delante y por detrás. Es precioso, Diego. Es con inglés. Es precioso, Diego, y que vengan con inglés es lo top. Muy guapo, sí. Bueno, en principio fue la adaptación de los juegos de 3DS a Switch. Dice Poropo, yo echo de menos una guitarra como en 360, no sé cómo nadie sigue. De hecho hay guitarra, Poropo. Hay guitarra incluso española de varios juegos. No los he querido meter. Pero en Japón. De hecho, hay un pack que son casi el juego más la guitarra. ¿Que la tiene sedes? Es igual, algún día caerá. Buenas noches, Melo Joe. En Japón te editan lo que quieras. Hay un montón de adaptadores, mandos. Una pasada. Sí. Y ahora os pasamos el Groove Coaster, que es uno muy parecido a los que yo tengo de Vita. Este, por ejemplo, que veis aquí, es uno de los juegos más jugados en Asia. Este que veis, el Groove Coaster, creo que es YY, ¿no? El YY Party, sí, este es. YY Party. Y tampoco ha salido físico, me parece. No sé si salió en Japón, creo que no. Igual, no sé. Él le dice que están jugando al Hitman. Mira, Melojoe, muy buenas noches. Yo sabía cañas de pescar, no sabía que había guitarra, lo miraré aunque el envío saldrá un pico. No creas en Amazon Japón. Bueno, voy a ver si encuentro el enlace y os lo paso. Ya que estoy, ya si encuentro el enlace. Eva, ¿este cuál es? Este no era el Groove. El Groove, sí. Voy a mirar el enlace. Pues lo pasamos luego, mira que se acaba esto. ¿Se acaba esto? No, ya lo pasaremos luego en Telegram. Sí. Queda pendiente.
De Taito, Tony. Sí, es de Taito, sí. Hay muchos juegos de Taito que el Kizuna hay muchos que tema musical. Y los fitness boxing que vienen desde la época de Wii, por lo menos, ¿no? ¿O antes? No, el primero salió aquí hay juegos de Wii, de tablet, pero de como es fitness, es el fitness boxing es de Switch. De Switch lo sé, pero que el concepto de fitness boxing no salió ya en Wii. El concepto de juego de movimiento y deporte sí en Wii. Empezaron con Wii. Pero como fitness creo que solamente en Switch. De hecho está el 1, el 2 y el 3. Este es el último, el 3. Y han hecho 2 adaptaciones, que son estos que veis ahora. Fist of the North Star y luego el de Hatsune. El Hokuto no Ken, que es el de Fist of the North Star. Y uno que Eva le encanta. El Hatsune. Hatsune Miku. Dice Kira que la guitarra la dejó en PlayStation 2. Mira, yo nunca más... De hecho, tenemos hasta lo de la guitarra del juego del Guitar Hero de DS. El adaptador. Pero nunca le he metido caña, Kira, nunca le he metido caña. Mira, este sí que me atrevería, ¿ves? Al Hokuto no Ken, que fue uno de mis mangas favoritos de la época, y anime. Igual me atrevería a reventar cabezas aquí en el fitness boxing de Hokuto no Ken. Que por cierto, este es un juego que al final la gente de Imagineer conjuntamente con Namco no lo editaron. Este es, puedes pasarlo si quieres, enlace. Ahora ha encontrado el enlace Eva, por Oppo, de la guitarra. Ahora os paso el enlace. Que igual hasta pecamos nosotros. Y al final la gente de Game lo ha liquidado, Los que habéis cogido la liquidación habéis estado de suerte, La batería en 360 por Oppo. Dice Diego que tiene que pillarlo. Y este es el Hatsune Miku. Que este tenéis que comprarlo o en Amazon España o la tienda directamente de Axis. Porque lo ha editado Axis, el mismo fitness boxing, pero Hatsune Miku. Topísimo. Topísimo. ¿Puede pasar? Sí. No ha llegado. Lo he pasado por Telegram. Por Oppo ha pasado lo de la guitarra. El enlace de la guitarra de Amazon Japón lo ha pasado por el Telegram. Así que si te interesa, 11.000 yenes creo que son. 11.800. Dios, Hatsune entró en Fortnite. Sí, claro. Todo lo otaku acaba en... Bueno, Hatsune... supongo que Fortnite ha tenido vista para atraer todo el público asiático a Fortnite. Fortnite. Bueno, y no público asiático, porque tiene muchos fans aquí también en Occidente. Que va también tiene por ahí un montón de Hatsunes. Hasta tiene un Funko. Me gusta la Sakura y la Hatsune. ¿Pasamos al siguiente? Sí, tú eres la jefa aquí. El siguiente, otro muy bonito, sí, que es el Six Star Gate. Mira, ya que estoy aquí, saco la no, que tiene cositas. Tengo una edición, la edición es gordita, muy chula. Salió en Japón, con inglés además, si os interesa, edición física para Switch. Y este es brutal, esto es una locura, este rítmico musical. Y si sois capaces de estar en la versión más avanzada, sois unos cracks. Una locura. Dicen los chicos que la de PS Vita es preciosa. Hatsune, PSP. Yo les hice un reel al principio, cuando salió esto. Sí. Cuando yo empecé a hacer reels bonitos para nada, al final me cansé y os hago fotos. Hola, Shinra, guapo. ¿Qué tal, Shinra? Mira, dice Diego que tiene la PSP y la PS Vita de Hatsune. Eva tiene la de PS Vita. La de PS Vita. La de PSP solo. Tenías que haberte callado. Eso se calla, dices. Shh. Porque ahora que sabe que es una de PSP. No, yo con la de PS Vita. Yo de PS Vita tendría más Vitas. Me faltan Vitas. Hola, Felisuco. Es de CFK. Starlight es de CFK. Sí, Star, sí. Y este es el que os encanta, que creo este no es de Retaro Pix and Love. Sí. Hola, Naranjita, mira, tenemos aquí a Naranjita, la guapa Naranjita. Guapa, ¿qué tal? Vamos. Bueno, este que veis, aún estáis a tiempo de comprarlo. Este juego Double Kick Heroes, que creo que además por Oppo le metimos el FOMO y lo compró. Viene además una edición muy chula, venía con cajita de cartón. No sé si ya quedará stock
de esa edición con cajita de cartón en Red Art, pero este juego lo editó Red Art Games. Es un juego de heavy, rítmico musical y shoot em up, como podéis ver, muy chulo, muy interesante pixel. Este es muy guapo, este Double Kick Heroes. Es muy top, ¿verdad, Diego? Muy chulo, ¿verdad? Pues este estaba muy guapo. Es un desconocido de Red Art. Pero muy desconocido. Y sobre todo desconocido ya a nivel general, ¿eh? La gente conoce muy poquito de él. Musicaza, dice Naranjita. El Citus Alpha. Este juego se editó en Europa, en UK, exclusivo UK de la gente de PM Studios. Una edición muy chula con cajita de cartón y es un juego muy guapo. A mí me gusta mucho. Rítmico musical. Este Citus Alpha. No es muy largo, es un juego de 3 horitas, pero a mí me gusta mucho. Porque el Citus tiene el Citus y el Citus Alpha. Sí. Pero este tiene fases jodidas, ¿eh? Este. A nivel visual es precioso el juego. Me recuerda a Akira. Al manga. O Citizen Sleeper. No el anime, la película, al manga. Si habéis leído el manga veréis que hay partes muy guapas dibujadas a mano que parecen a Citus. Son preciosos. Estos juegos musicales como el demo tienen una parte artística increíble. Pero pues se comentaba que era jodidillo cuando uno avanza, que lo conoció Diego aquí en un directo. El otro sí. También rollo Ghost in the Shell. También Filizuko, sí, de la época, sí. Hombre, si ya nos ponemos aquí, me recuerda también a Alita Ángel de Combate. Sobre todo en la última parte de los mangas es muy así. Bueno, es muy rollo Japón Cyberpunk. Y Girafan de Anika, que últimamente Tony no para de hablarlos porque le salen todos los especiales al pobre. El Girafan Anika, que lo he comentado mucho ya, es un juego de NIS. Sí, bueno, en el RPG de especiales del volumen 2 que hicimos, que fue dedicado a NIS y Falcon. Este salía porque este lo editó NIS en Europa. Sí, siempre cuenta Tony que le hice comprarme la edición de Play 4 porque rendía un poco mal en Switch. A ver, en Switch se editó en Switch y en Play 4, una edición muy guapa las dos. Es un RPG musical. Que conocí por la Fuzo 2. Pero la edición de Switch estaba un pelín rotita y el rendimiento no era muy bueno y al final tuvimos que pillar también la de Play 4. Y lo bueno es que los combates son musicales. Sí. Aquí diréis, ¿dónde está la parte musical? Pues es en los combates. Felizuko, a ver, cuando es un rendimiento, por ejemplo, dientes de sierra, procesado de imágenes, megahercios o velocidad de refresco, o sea, cositas que puede procesar un nuevo motor, sí, pero cuando es un problema de programación del port en sí no lo va a solucionar Switch 2, a no ser que hagan un port o un parche un parche mejorándolo ya dedicado a la Switch 2. Entonces igual mira todo lo que lleva la coleccionista. Aragatsune Miku Project Diva Megabix. Este además también se ha editado en físico con un accesorio, teclado y todo. Este lo tiene Eva. Un teclado que vale 100 euros porque luego los buenos teclados valen 1000 euros. Pero al final el teclado no lo compramos. No lo compré porque era muy de chichinabo. Sí. Era muy plasticoso. Pero este se ha editado físico en Japón. Pues si os interesa, existe edición japonesa de esta versión que además viene un montón de música editada durante estos años en Play 3, 3DS. Aquí conjugan en este megamix que editaron en Switch de Hatsune Miku. El Lupi van de pena, las transiciones son desesperantes, anda. Bueno, Microids al poder, Maite, pero no te creas que la versión de Play 5 va mucho mejor. Va también Regulinchi, ¿vale? Es Microids. Microids. Pero bueno, eso quizás mejorará un poquito más. Este tipo de cosas sí que igual mejoran en Switch 2, Maite. Tema de velocidad, Cookies, los que estáis en YouTube, ¿se nos escucha bien? Tanto el audio del micro como la voz, la música que sale de los vídeos. Esperemos que sí, porque es que no lo tengo muy configurado el OBS para YouTube, lo tengo más bien configurado para Twitch, entonces tengo un poco de dudas porque el OBS de YouTube rinde a través del de Twitch y estoy un poco preocupada.
decís, guapos y guapas. Este creo que era un tráiler bastante larguito. Mira, vamos a pasar. Sí. Let's go. Bueno, God of Rock. este también es muy interesante. Es un juego muy, muy guay. Ha salido también en físico. Este juego. ¿Y no tenemos? Sí. Ah. Ha salido para Play 4 y Switch. Ah, sí, ese cuál es, que es como negra, ahí, roja y azul. Es un juego de peleas. Sí. Es un fighting music. Es un music fighting. Un juego de música, de peleas musicales. Gracias, Maite. Como podéis ver, peleas contra alguien. Incluso creo que hay online, incluso para pegarte con gente. Y es un tema, como veis, rítmico, loquísimo, ¿eh? Si os fijáis, también el Theatrin hace lo mismo, que el hecho de tú abajo avanzar hace que tus combos de arriba se gestionen, lo mismo que el Rock Double Kick Hero o el Theatrin. A veces la gente piensa que esto es un juego cozy, y yo no lo veo cozy, ¿eh? No, es cute. Es cute, esto como mucho cute, porque estos son juegos abismalmente difíciles. Las primeras pantallas creo que pueden ser asequibles, pero cuando estás a nivel avanzado, es loquísimo, es una tortura. Te puedes dejar las manos ahí. Por cierto, ¿habéis visto la entrevista que hice a Martic sobre el Rincón de los Cookie Games, donde hablamos sobre el concepto de cute, cozy? Pues eso, que como dice Tony, hay una diferencia entre ser cozy y ser cute, y este en particular sería para niveles de estrés altos y habilidad alta. No, de peleas no es cozy, pero ya no me refiero a peleas, Chinta, me refiero ya a los rítmicos musicales. A la dificultad. A la dificultad de algunos de sus juegos, es brutal. Adrenalina. Uf. De hecho vimos un tío jugando Hatsune Miku en el teclado. Qué locura. En nivel avanzado. Bueno, este sí que lo has jugado tú. La segunda parte. La primera. El Aero. Ah, sí. Bueno, es un juego rollo Shum. Tiene momentos de twin stick shooter, de racing, de carreras, pero es todo con un entorno musical. Y tú tienes que volar y tienes que defenderte. Entonces tienes que, con el ritmo de la música, que por cierto me cortaron un montón de trozos del Aero 2, tienes que conseguir coger máximo de puntos, pero hay momentos en los que te vienen en contra, como si fuera un Cotton, como si fuera un juego de Shun, y luego momentos de bosses, donde en pantalla te pegan pa'l pelo. Entonces me pareció súper interesante. Es un juego que a Tony le encantaría, por ejemplo. No, de hecho lo tenemos en físico. Si a alguien le interesa, esto lo ha editado Strictly Limited en edición especial y sencillo. Es uno de esos juegos muy divertidos e interesantes del catálogo de Strictly, que es muy poco conocido. Yo os recomiendo mucho que veáis el gameplay que hice del Aero 2 y me veáis disfrutar, jugar y frustrarme, pero me reí muchísimo, porque el Aero 2 es una versión muy mejorada con otros escenarios, pero con una idea parecida al concepto. Y creo que además, no sé si Limited Run lo editó en PlayStation 4 para VR. Está genial, os lo recomiendo muchísimo. Os confirmo que desde YouTube se escucha bien. Gracias, Diego, gracias, Maite, guapísimos. Bueno, No Straight Road, NSR. Este le compré la edición Collector de Play 4 a Eva. Con un vinilo. Que lleva un vinilo y las baquetas de la batería. Muy bonito. Y luego está la edición de Switch. Que me parece el arte al Pep Slinger. Es un juego de rol. Pero musical. ¿Verdad que parece un poco el Pop Slinger? Sí, tiene ese rollo, sí. No el Pop Slinger de Limited Legacy, los Limited Rare Games, no. El otro. Igual la gente piensa que es el de la cacota, no. Ríe Sinra, que sabe de qué va. Bueno, este es un juego normalito. Que está muy barato. Creo que por 10 euros lo podéis encontrar abierto. El juego se esperaba más la gente de él, la verdad. Pero bueno, es un juego bastante resultón y a un precio baratito está bastante bien. Si os gusta sobre todo el tema musical. Cooperativo. Luchas contra bosses. Pero que la acción está muy presente en el juego.
Ahora recuerdo que tengo un juego de High School de las Monster de los franceses, que siempre me dan los juegos estos de niños, de dragones y de las espías. De Microids. Ah, sí. Tengo un juego que jugar, que ahora me he recordado estos gráficos a un juego de las Monster que tengo que jugar, que me han dado aquí. Outright Games, ¿será? Outright Games. Sí. Me lo dice Chinra. Oje. Oje, gracias, Shinra. Tiene fases divertidas, ¿eh? Sí. ¿Pasamos? Sí, vamos a pasar. Venga, vamos al Porque siguiente. son más de 100 juegos, ¿eh? Tenemos una lista muy buena. Este es guapísimo. Este es muy chulo. Además, Super Crazy Rhythm Castle, guapísimo. es de lo poquito que ha editado Konami en esta generación. Si no lo tenéis, este está en físico. De Konami, ¿eh? De Konami. Y es monísimo. Salió para Play 5, Play 4 y Switch en edición física. Y además creo que se ha llegado a liquidar a un precio muy bueno. Dice que tiene el de Monster High en PS5, Shinra. Pero bueno, Shinra que no tiene en PS5, a ver. Oye, que igual peta el vídeo, ¿eh? Que cuando lo saque igual peta, porque cada vez que hago juegos de niños, en YouTube funciona muy bien. A ver, ¿quién creéis que consume YouTube y redes sociales? Claro. Lo que llaman los niños huérfanos digitales. Mira qué chulo este. Me muy encanta, guapo. ¿eh? Y buena música además. La portada parece que no sea así, y luego, y luego el juego está guapo, ¿eh? Muy guapo. Por ahora, ¿qué tal? ¿Cómo van esas listas? ¿Habéis hecho algún descubrimiento? Este está muy chulo. Además se nota bien hecho, ¿eh? The Super Crazy Rhymes Castle. Rhythm Castle. Rhythm Castle. Sí. Rhythm. 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 No me quería Rhythm. Rhythm. Musics. Bueno, Musics. otro juego de PM Studios, como veis, PM Studios. Que también salió en Vita. Este, creo. Sí, también salió en Vita. El de Vita lo editó Limited Run Games, de PM. Juego muy chulo. Como veis, el catálogo de Vita. Y además sorteamos aquí una copia. ¿Os acordáis? De Switch. No pegues. Creo que se la llevó, creo que Zoe. Lo ganó Zoe. El Musings. Juego de PM Studios, solo se ha editado en Estados Unidos, si os interesa. Creo que hay stock, se ha vuelto a reeditar. Pero como veis, juego rítmico, muy chulo. GR, buenas noches, guapo. Hola, guapetonguis. Vamos saludando a la gente que está en Twitch y un besito a todos los que estéis en YouTube aguantando el vídeo. Espero que estéis aprovechando esta listaza de juegos musicales. Sobre todo porque muchos de los juegos musicales son cooperativos y os puede venir muy bien si estáis pensando en jugar un juego en familia, con amigos. Bueno, Switch tiene muy buen catálogo. Tiene de lo mejorcito. Parece que se ha saltado el vídeo. Así, a veces le pasa, a veces... Vete para atrás. No, has saltado, tienes que irte atrás. Por lo que hace a veces salta. Sí. Vale, vamos al siguiente, al Gal Metal, ¿no? Sí. Gal Metal. Un juego, además, este creo que fue exclusivo de distribución en Game. Para Switch. Lo distribuyó Game de manera exclusiva, me parece. Aunque luego se podía comprar en Amazon. Un poco pse, ¿eh? Y este juego, como dice, va, es un poco pse. No es muy allá, ¿eh? De Gal Metal. Vente para aquí, mi vida. Voy. De Gal Metal. Bueno, salió al inicio de generación. Tuvo su rollo, pero luego han llegado juegos mucho mejores que este Gal Metal. Sí, este lo compramos a 8 euritos. O así. Creo que fueron 8. O 6, 8 euros, una cosa así. Muy barato. Pero es de los... bueno. Discutiblemente mejores hay. Este Gal Metal.
Divitorio. ¡Hola! Dice Kira, next. Next. Vamos al next, al siguiente. Pero yo no sé. Bueno, este sí que es otra cosa, ¿eh? El Kizuna Eye. Talks to the Beat. Es precioso. Este es otro rollo. Y es carísimo. Ya lo era de salir. De salida ya costó 100 y pico. Este juego es top. La coleccionista. Es top dentro de lo que serían los juegos musicales. Y para Asia. De hecho, hay una versión para Play 5 y Play 4 que es VR, que lo ha petado mucho, con inglés. Y luego tenéis la edición de Switch japonesa, también en físico. Que venía con un colgante y una pulsera, que esa es la que tengo yo. Con un colgante y una pulsera para poder bailar en plan Hatsune. La versión de Switch está muy bien, pero si queréis disfrutar del juego realmente, la mejor versión es la VR. Porque podéis poner a saltar y berrear como esta chica. Amor, ¿te imaginas en la casa que vamos a hacer yo en el porche pues haciendo... Lo haces tú con la chica esta. Haciendo del VTuber. Pues te pones a cantar y bailar con la... con Tania. Con la que vamos a ir a ver en Madrid. La cantante. Ajá, con la Dua Lipa. Para Dua Lipa, pues no vas a hacer con esta, claro. Seguro. Este es precioso, el Arcaea. Arcaea, sí, este es chulo. Muy bonito. Este solamente salió digital en Switch. Una pena, ¿eh? Sí, este es solo digital en Switch, pero es de los muy bonitos este juego. Me encanta. Rítmico musical muy bonito. Muy bueno. Y además muy buena música. ¿Cuántas veces te habré preguntado si este no está en físico? Pues unas cuantas. Vais a ver muchos juegos. Este aquí. Me acuerdo que le pregunto siempre que lo veo a Tony si no está en físico, porque me olvido que me ha dicho que no. Y siempre porque lo quiero. Está guapo. Pero es difícil, ¿eh? Cookie, los que estáis en YouTube en directo, no os olvidéis de darle un likecito, porfi, a ver si el vídeo tiene tracción y los directos sirven de algo. Antes de que lo bloqueen. Antes de que lo bloqueen. Ya he visto que me habéis dado 5 likes. Gracias, cariños, guapos, guapas. A ver si los directos en YouTube se ven, porque a veces... como siempre subimos cosas de Twitch, yo creo que YouTube eso penaliza un poco. Pero bueno, la cuestión es que este directo lo pudierais ver con toda la música, porque si no, ya veis que... No, la intención es de que... Lo dejaremos luego en diferido, pero no nos hacemos responsables de la calidad del mismo. Dad por hecho que se va a bloquear mucho contenido y mucho no se va a poder retransmitir, porque directamente no es que no monetices, es que te bloquean el audio. Bueno, sí. Es lo que hay. Bueno. Next. Touhou Spell Bubble. Este es otro de los juegos que también ha salido físico muy chulos y interesantes. Incluso la primera tirada que salió en Asia con inglés, totalmente en inglés, de este juego para Switch, se agotó. Pero hubo una reedición, una nueva tiradita, o si a alguien le interesa. El Touhou, este Spell Bubble, es un juego puzzle rítmico. Yo lo tengo todo. Sí, te lo conseguí. Tienes todos los Touhou, sí, no te preocupes, tienes todos. Sí, yo creo que este lo tengo, si no me da algo. Es rítmico de puzzles, muy chulo. Ya habéis visto que son las dos sacerdotisas de todos los vídeos, de todos los juegos. Que no sé ni cómo se llaman. Los tenemos todos, no sé ni cómo se llaman. Yo los he jugado y no me acuerdo. Que tiene que darnos un nombre porque son los mismos personajes siempre. Yo los he jugado y no me acuerdo. Yeah. Típico en mí. Pero este es muy guapo. Este es para jugar a dobles y cooperativos. ¿Dónde está bien? Sí, no son pocos, no, Shinra. En Switch ya han salido por lo menos 7. Mira, te lo digo ahora. Los que han salido en Switch. Te digo cuántos han salido en Switch. Espera, que ahora se ha puesto esto, Tony. Sí. No, puedes comentar tú, cariño. No puedo comentar. Aparte de que el Everhood ahora sale la segunda parte, no sé muy bien. Me recuerda al Crypt of the Necromancer. Es lo único que os puedo decir. Que me recuerda a los Necromancer. Mira, han salido 8. 8 Touhous. 8 Touhous en Switch. Nada mal, Nada mal. Pregunta Kira si esto es Puzzle Bubble. No es Puzzle Bubble. Es Touhou. Touhou Space Bubble. Mira, que ¿lo veis aquí arriba? No lo veis. Y no es la mecánica de un Puzzle Bubble.
se parece, pero es rítmico, musical. O sea, es diferente. Por eso el tema de que es muy original. Vale, pues pasamos. Si lo buscáis como Touhou Space Bubble, lo vais a poder encontrar en, por ejemplo, en PlayAsia. Everhood, que ahora será la segunda parte. Si ahora sale la segunda, que también lo ponemos. Y este es de los juegos que nos gustaría que llegase físico. Que me recuerda a lo que te digo, a un Crypto Necromancer. Sí, pixel muy chulo, combates contra bosses. Lo ha petado en Steam. En Switch también ha salido digital. Y ahora sale la segunda parte. En marzo. En marzo. De 2025, que saldrá 20 euritos en la eShop. Ya lo tenéis. Pero que es brutal este juego, ¿eh? Es chulísimo. Una pena que nos... A ver, yo igual con la segunda parte... ¿Sabes cómo me lo imaginaría? Con unos acrílicos. Sí, muy chulo. Está muy guapo. Con una caja retro, negra, retro, y con unos acrílicos. Qué guay sería. Y con casetes. Y con un casete. Ya sería la pana eso, ¿eh? Hombre, me encantaría que el artbook viniera dentro de un casete. Uf. ¿Eh? Estaría guay. Pero bueno, el artbook se puede no les des ideas que luego no te pagan la idea, ¿eh? Eso. Hola Miguel, guapo, Miguel Rojo, aquí estamos. ¿Qué tal, Miguel? Aún nos queda rato, porque tenemos muchos juegos que enseñar. Estamos haciendo un especial de juegos rítmicos y musicales que nos había pedido Diego, el último cartucho. Y estamos en YouTube y en Twitch porque después de este directo igual se nos mutea y nos cortan bastante parte del directo por todos los copyrights. Pero lo queríamos hacer así. Pero queríamos que lo disfrutaras. Claro, porque si haces un directo de musicales y pones música de otro... Ya me parece que no. Vamos a poner el siguiente, el 2. Este es el 2, este es el que tiene que llegar ahora. Más y mejor. A ver si con la salida del 2 nos lo editan los dos juntitos en físico. Ojalá. ¿Os imagináis? ¿Un pack? ¿Un pack? Como los Yomawari. Dice, si llegas tarde fue culpa de Jack Pro. Ya te ha liado, el bueno de Jack. Madre mía, es un liante, ¿eh? No te dejes liar, Miguel, no te dejes liar. ¿Qué habéis quedado? ¿Qué os habéis visto? ¡Qué guay! Es buen chavalote, ¿eh? Es buen chavalote. Bueno, ¡qué envidia! Ya. Tenemos que ir a Galicia, que nos falta la visita a Galicia. Vaya con la excusa que se ha ido el para allá. ¡Sí! ¡Qué guay! A tomar una cañita. ¡Oh, qué guay! Tú invítale un par de cañitas y lo engañas enseguida. Tú, si le das un par de cañitas, lo engañas y te lo lleva al huerto enseguida. Es bueno ya. ¿Cuál es el color de tu alma? Color de tu alma. Está guay, ¿eh? Está chulo. RPG. Pasamos, ¿vale? Sí. Venga. Bueno, el Jack Gen, ¿tienes algo que hablar de él? Pues nada, que al final es una visual novel donde la parte core es musical. Y la historia va sobre artistas musicales y claro, el pobre Jack se pensaba que era un juego musical y en realidad es una visual novel con musical. Lore de música. No, tiene puzzles, ¿eh? Sí. Tiene puzzles, lo que pasa que son los menos. Pero bueno. Tiene parte musical y rítmica. Es un juego, como dice, visual novel. No lo he jugado. Pero sí, tiene puzzlecitos. Lo que pasa, claro, te sale un puzzlecito cada 2 horas. Ay, perdonad que tengo sueño. Llevo un poco de ajuste desde ayer. Pues dice Shinra que tiene notazas, ¿eh? Y dice Miguel que lo que trajo Jack era la Steam Deck y la ha intentado emborrachar para llevársela. Ah. Sí, Shinra, el Jack Gen lo ponen muy bien, lo ponen con notas muy altas. Tengo ganas de jugarlos. Igual le pido la aquí porque la puedo pedir. Y si alguien lo quiere, ha salido físico este juego. ¿Qué pasa? Que es de la gente de Axis, ¿no? Es Axis, ¿verdad? Wi-Fi, no, es Axis. Y ya sabéis que Axis actualmente solo distribuyen a través de su página web europea, afincada en Hungría, y Amazon España. Pero solo tenéis que ver el arte y la banda sonora es topísima. Tiene una pinta la parte musical, pero que se uno tome. Bueno. Sí, a ver, si no eres mucho de amores, quizá no. Axis, casi todos los Axis son Otome.
Pixel Junk que den. No, casi todo no. Piensa que tiene Bueno, sí, los, cierto, Deathmark. los Deathmark y compañía. Bueno, pero la mayoría. Bueno, sí, hay Son más Otome que no Otome. Los Pixel Junk, este es el segundo, pero hay un primero que creo que el primero también salió en Vita. Sí, pero digital. Digital, Digital. sí. Y este, En digital de Vita de estos habían muchos. sí, y este también salió físico. Y tenemos Sí. la Collector, ¿no? Sí, Rosita. La edición, la sacó Limited Run Games. Y este sí que lo quería, va a decir. Este lo quiero sí o sí. Este es de los juegos esos cute. Muy sencillo. ¿Os acordáis de uno que me regalaron los chicos de Raw Fury que se llama Onde? ¿Onde? Se parece mucho a este. Sí. Además, Diego ya ha dicho la frase de la noche. Depende de cómo se lo tome. Bueno, este Pixel Junk muy chulo, la verdad. Estaba muy guapo. Pero este es más sencillo. Este sí que podíamos llamarlo cosi. Este sí que entraría dentro del género cosi. No es tan rítmico, frenético como son los anteriores. Este es más cosi, sí. ¿Vamos al siguiente? Sí. Este no lo sabías tú. Lofi Ping Pong. Este no lo sabías. No sabía ni Este qué para jugar a ping pong con música lofi. Digo, esto lo voy a poner por Eva. Más cosi. ¿Eh? Este es más cosi. Juegas a ping pong Además se me da bien jugar a ping pong a mí. y escuchas música lofi. Esto está en Nintendo Switch digital. Oye, ¿sabes que soy buena jugando a ping pong y a tenis? Al ping pong. Yo en casa, en mi casa familiar, teníamos una pista de tenis cerca y unos ping-pones y ahí pues, mi infancia ha sido jugando a tenis y a ping-pong y patinando. Cosa que no hago hace siglos. Siguiente, Super Dodgeball Beats. Este está muy guapo. Este es un balón prisionero, un Super Dodgeball, pero musical. Muy guapo. ¿Jugabais a balón prisionero de chiquitinos? Yo sí. Nos encantaba jugar a esto en el patio. Sí, sobre todo cuando le dabas a alguien en la cara. ¡Pam! O en la espalda corriendo alguno, ¿no? Claro. Super Dodge Beats. Vamos a matar, sí, nosotros Exactamente. también a matar. Y más de uno se había roto el dedo. No es coña. Más de uno, para no le tirar la cara, ponían las manos. Y como te viera, además eran balones utilizamos el balón de fútbol nosotros. El duro. Te daba. Más de algunos se había roto algún dedo. Monomals. Este juego, lamentablemente, ha salido físico. Digo lamentablemente porque el físico es de los que le gustan a Diego. Es un Codinabox. Lo digo, Diego, porque si buscas todos los Codinabox, este es uno. El Monomals. Es un juego musical que se ha distribuido en un zip. Y es un cagarro que se haya distribuido así porque el juego está bastante chulo. Sí. Es bastante bueno, tiene buenas valoraciones a nivel musical. Y es una pena, una pena. Como veis, tiene muchos premios. Así que el que se encargó de publicarlo se puede ir a freír monas. O sea, fuera de mi vista. Fuera. Fuera. Rhythm of the Gods. Otro juego chulo. Esto es un hack and slash musical. Muy probablemente este lo teníais fuera de radar. Música muy lofi. La música no la escuchaba. Sí. Monomal, todo mal, dice. Y este es muy original por eso, porque es un juego hack and slash rítmico. Está muy guay. Está chulo. Ay, cariño, ¿sabes ¿Qué? cuál creo que también tiene un cáliz musical y no hemos puesto? ¿Cuál? Aquel azul que vino de Japón en una caja coleccionista, que era azul, con una cara de una chica, en caja coleccionista así pequeñita. Puede ser, pero no me acuerdo ahora cuál es. No hay Lo tantos. buscaré. Bueno, es que hay muchos. Es que no me ha venido por el arte de eso. Creo que empieza por M. Esto es toda la gameplay. Esto es todo la gameplay. Si quieres pasar. Ah, vale. He perdido el mouse aquí. Siguiente. Bueno, este lo conoces tú, ¿no? El Hexagraph Tactical DJ. No. Bueno, este es de los que gusta Conozco el Vectobron, pero este no. Este es los que gusta la mesa de mezclas. ¿Queréis ser DJs o algo parecido? Pues arreando
os ponen ahí y a mezclar. Dicen Diego que le ha encantado el anterior. Como veis, te plantea pues retos de mezclar. Está chulo el juego, está bastante guapo. Como si fuera un puzzle. Este me gusta más que el otro que hemos visto al principio de... El otro era profesional. El Korg era totalmente pro, con mesa de mezclas de verdad. Este me gusta más. Claro, este es arcade. Es más bien un rollo arcade que te ayuda a mezclar con retos, ¿sabes? Este está chulo, este está más guapo. Para los que no son pros en la materia, ¿no? Está guay. ¡Vámonos de fiesta, cookies! Nos falta aquí el Gin Tonic. Me quito las gafas ya y... ¿no? salgo volando. Vamos. Tactical DJ. The Artful Escape. Un juego de Fangamer o IAM 8-bit, ¿no? IAM 8-bit. Que lamentablemente no han editado en Europa, salió el año pasado. Incluso donde la música tiene una parte muy importante del juego de Annapurna. Incluso nos enviaron como extra la púa de guitarra. ¿Te acuerdas? La púa de guitarra de IAM 8-bit, de Annapurna. Devolver G... No, Devolver no es de Devolver en este caso. De Annapurna. Y bueno. Es un juego narrativo, por eso. Tiene mucha narración. Sí, pero la música es muy importante. Y como veis, notazas. Y si a alguien le interesa, es un juego que salió para PlayStation 5 y Switch y que aún hay estado disponible en IAM 8-bit. Visualmente es precioso. Una pasada. Mira, están todos bailando. Cuando hemos dicho lo de la fiesta, se han puesto todos a bailar en el chat. ¡Qué bonitos sois! Sí, tiene buenas notas, Diego, muy buenas. Ahora bueno, Tempest 4000. Este ya es más de mi época. Este es para todos los retro del canal. Para la gente que lo sepa, es un Tempest, pero aquí este Tempest musical, rítmico, pero es un Shum. Es un Shum muy chulo, que salió la edición de Play 4, que sí que llegó aquí a Europa, pero la gente de Limited Run editó una edición limitada con ellos para Switch. Por si a alguien le interesa. De este Tempest 4000. Y ahora el Lumines, que tenemos una caja coleccionista de Play 4. Sí, no compramos la de Switch. Eva está arrepentida. Y además viene con los vinilos de la música banda sonora. Y es un juego muy guay. Juego muy chulo. También estaba en Vita. Sí. Lumines salió en PlayStation 2 y PSP. Y no era caro en su momento, pero claro, ahora... Incluso en PSP salió la segunda parte también. Y este Lumines Remastered, la verdad, es música brutal, muy guapa. When the Past Was Around. ¿Te sabes tú un poquito de él, no? Lo he jugado. ¿Y lo has jugado, Eva? Este es un juego point and click de puzzle sobre la historia de esta chica. Y es un juego que en 2 horas os acabaréis. Muy, muy bonito. Y muy emotivo. Tiene partes musicales, pero es como el behind the frame. Es un juego sobre la historia de ella y vas descubriendo sus recuerdos y su historia a través del puzzle. Y hay unas partes importantes de música, de pequeñas... Más que nada porque la música está presente en la historia de la protagonista, más que la mecánica sea musical. Sí, PSP brutal. Y como dice Maite, también está la versión de Vita, por si alguien busca los Lumines. Sí. Y el Thumper. Uy, este nos costó encontrarlo, ¿eh? Madre mía. Al final conseguimos una copia de la Collector, porque le encanta este juego, el Thumper. Que en Play 4 también lo editó Limited Run en VR. Este es un estilo al aero. Sí. Sin la parte... Shum. Pero es muy frenético, muy chulo. Es muy guapo, es una pasada. Musicalmente incluso... Este en una gran tele tiene que ser la leche. La edición de Limited Run está muy guapa, la caja es preciosa. La caja, la y Steelbook. Tiene una Steelbook con una calavera increíble. Y como dice Para Shinra, mí es una de las Steelbooks más bonitas. Como dice Shinra, es muy guapo este juego. Pues se le puso entre ceja y ceja a Eva
Y la que estuvo luchando por conseguir el juego, porque se nos escapó la Collector, fue ella y al final la consiguió a precio de Limited Run. Es decir, 60 euros. a precio 70. 60 o 70. 70 en casa. La Collector, la Collector. O sea, luchó, porque estábamos hablando de que valían entonces ya cuando lo compró 130, 140, 150. Sí. O sea, que se le puso entre ceja y ceja. Bueno, ¿a que no sabíais que este tiene su rollo musical y rítmico? Este Shum. El Freedom Finger. Es un cute tema. Esto es muy loco. Y este nos lo han editado Limited Run en Play 4 y Super Rare Games en Switch. Juego muy guapo. Además tiene mecánicas muy chulas, como el hecho de que coges otras naves que adjuntas a tu mano, ¿no? Y con ellas disparas. Donde la música está súper presente. La de portada de Play 4 es la mejor, sí, es brutal. La del niño, ¿eh? Si no conocéis este, es una pasada. Dice Kira, la versión física de este es la hostia con el viejo y el niño. Sí, muy chulo. La de Switch es más normalita, pero la de Play 4 es brutal, sí. El Stray Ghost de Role Playing Musical. Este os lo puedo explicar yo. Sí. Este es de una chica que le echan del trabajo y de repente le viene en casa una persona que le pasa unos poderes. Y esa persona se muere. Entonces le pasa a ella los poderes que es de que la gente, los dioses mitológicos se están peleando para el futuro de la humanidad y para vivir en el presente. Entonces ella de repente recibe los poderes de una de las diosas de la mitología griega y tiene que ir desentrañando pues el asesinato, y hay un tema político en la vida real y en la vida pues mitológica. Está muy bien porque aparte de todo esto, mucha parte de la narrativa es cantada. Entonces es un juego que si no lo jugáis en vuestro idioma, pues es difícil de seguir. Porque ya sabéis que los juegos musicales, para empezar, no son del gusto de todo el mundo, las películas musicales, y aquí hay como un 50-50. Sí, aquí aunque es un juego de rol, en muchas partes, claro, si el tema social es cantado hay política, sí. Hay historia, hay mitología y hay canto. Si no lo jugáis en vuestro idioma, chungo. Complicado. El Riding Finger, ¿no? No, Riding Finger, ¿no? Sí. Otro juego que además es un runner, realmente. Es un juego de avanzar de manera rítmica, mata-mata. Bastante chulo y muy frenético sobre todo. Me recuerda a aquellos que vimos a los pequeños esos que yo cogí vamos a hablar. Que son así como Flash, que hay superhéroes también. Flash con superhéroes, no pego. Uno que era especial de América, que también están en 3DS. El Princess. El Runner 3. No. De una serie de dibujos animados de niños. El Classer. Otros. Bueno, ya sé cuál me puedes decir. ¿El que le regalé a Maca? Sí, vale, el Scribblenauts. Scrabble-Nauts. Me recuerda a los Scrabble-Nauts. Vale, el siguiente. Este es el de jazz, ¿no? De Forest Quartet. De Forest Quartet, sí. Sí, es un juego de puzzle, de música, de una banda de música, donde uno de los participantes de la banda de música pierde la vida. Y entre todos hacen una especie de ¿cómo se llama? No me salen las palabras hoy. De Ouija para honorarlo. Y bueno, y veréis que hablan de la historia, del puzzle, de la banda, de los personajes. Es un juego muy chill, que por cierto he comprado hace poco y tengo una aquí para regalar. Anda, qué bien. Una aquí para regalar del juego, ¿eh? Lo compré y luego en otro bundle me salió otra aquí, así que cuando lo juegue en directo será uno de los que podamos regalar. Hola, Melolastos, ¿qué pasa, guapo?
Pues ya, bueno, habrá que apuntárselo para hacer un sorteo. La Switch 2 costará 400 euros. ¿Cómo lo veis? Pues no lo veo, claro. Ahora lo veo mejor sin gafas. Amelo, habrá que mirar al final el precio final. De momento sabemos que sale. Ya veremos si son 400, si es más o si es menos. Si son 400 está bien. Es un precio muy competitivo. Y seguimos con el musical y rítmico con un Gumball que es también, como los Toho, una opción muy interesante para los de la saga Gumball, porque ¿quién sabía que había un Gumball musical? Pues yo, hasta que no vi... La Coleto que te llegó de Japón. No, pero hasta que no sabía que había un Gumball musical no hubiera dicho nunca que los Gumball podían tener musical también. Son los personajes de la gente de Inti Creates, los Azure Strikers, los personajes de Gumball. Espera, que la calidad está fatal. Sí, está fatal la calidad, ¿no? Ahora. De los personajes de la gente de Inti, de Azure Striker, los Gumball, han hecho un juego musical que además la edición japonesa lleva inglés. O sea que si estáis interesados en el juego, que además hay colector y sencilla para Switch, lleva inglés la edición. Como casi todo lo de Inti, Si me he puesto gafas Tengamis, no, si yo no soy Tengamis, soy Tenga Kent. Amelo. ¿Este no se ha repetido, el Rhythm Sprout? ¿No había salido antes? Cariño mío. ¿El Rhythm Sprout no había salido antes? No. Ah, es otro churrijuego. Es otro churrijuego de estos tan chulos. Más rítmico. Me lo he puesto porque tengo la vista cansada hoy, Amelo. Normalmente las tengo para a veces ver la tele y tal, tengo un pelín de miopía. Y tengo la vista muy cansada y me lo he puesto porque tengo que leer mucho. Tengo demasiado lejos la pantalla. Y estoy un poquito borroso hoy. La colina. Es que estoy constipadillo y tal. Con medicación fuerte y estoy... Menos mal que es viernes ya, venía el fin de semana. Bueno, nada, decir que está en digital. Está en digital. Me lo he puesto para rellenar. Pero realmente, por ejemplo, más de Eva. Este es un Mascosi Game. Sí. Así hexagonal, ¿no? Pixel Imperfect que se llama, no sé cómo se llama. Sí, es Lollipoli, Lollipoli. Low Poly, mezclado con el Pixel. Juego de aventura musical. Que es el típico que yo vería editado por Super Rare. Yo también. Es muy de Super Rare este juego. Como veis, un juego súper relax. Sobre todo mucho puzzle, ves que te juegan con las músicas, hacer puzzles y tal. Lo pintan bien, ¿eh? Luego ves reviews y lo pintan bien. Pero bueno, es muy tal. Framed Collection. Hay 2 o 3 Framed. Muy guay. Ya han hecho todos los Collection para Switch. Me recuerda al Genesis Noir. Sí, bueno, Genesis Noir. No, esos juegos de PSP y Vita y de 3DS de puzzles que jugamos aquí alguno en el canal. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. ¿Te acuerdas cuál te digo? Sí, que se daba la vuelta a la pantalla. Sí, sientes ese rollo. De puzzles, sobre todo, ¿ves? Perspectivas, es puzzles, perspectivas y musical. Muy chulo. Que jugamos con la perspectiva. Muy guapo, ¿veis? Para resolver puzzles. Qué guay. Es muy chulo el Framed. Le tiene que gustar mucho a Maite Mítica. Y molaría en físico, la verdad. Es de esos juegos que una edición física con todos los Framed estaría guapo. Rollo Gorogoa. Sí, muy Gorogoa, sí. Qué guay. De la música me encanta. Sí, Amelo, estamos todos constipados. La gente está cayendo como mosca, es normal. Vectronom. Bueno, el Vectronom, juego muy chulo, que además tenéis edición física y rebajadita ahora mismo en Retard Games. Que hay una edición incluso collector con vinilo. Que la rebajaron mucho, a 30 euros así. Con el vinilo. Lo digo para el bueno de Diego. Esta edición tiene vinilo y la tienes en Retard. No sé si siquiera rebajada. Esa edición con vinilo. Let's go. Era uno que le gusta mucho a Tony. Spine Rhythm. ¿Por qué me gusta a mí?
Porque tiene como pinballs, ¿no? ¿Dónde saca que me gusta? No sé, porque tienes que hacerlo rebotar con las paredes y a Tony le gustan los pinballs. Y ahora mismo no sé ni lo ubico. Ahora ni lo ubico. Ah, vale, sí. Es como un poco las máquinas estas arcades que Tony y yo jugamos. Me recuerda más a un Arkanoid. Sí. A un Brick. Sí. Estaba un pelín entre 30 y 40, que lo han rebajado, que estaba 90, 80. Pero no sé si seguirán las ofertas en Retard, Diego. Se acaban ya. Se acaban esta semana, me parece. No sé si el último día del domingo ya se acaba. Este me ha gustado. Es música muy ochentera, ¿eh? Música muy ochentera. Sí. Este de la nota. A ver, Diego, la nota. La nota. Vamos a jugar a dar la nota, ¿eh? Este es precioso. Este es muy bonito, sí. Este me recuerda mucho a los Harmony o a los Dimo o al Boex. Lo noto. Lo anoto. ¿Este estaba en físico? No, este no. No, ¿verdad? Este es una pena, no está en físico, no. Y tiene un montón de canciones de juego, ¿eh? ¿Este no está en japonés? En físico. No. Es una por lo de Harmony, pero Harmony es una visual novel. Sí, Un otome sí. que nada tiene que ver con este juego. Bueno, ahora vais a ver un juego que hemos jugado en el canal y no me enteré de nada. Vamos al siguiente. A ver, el Ricky 8-Bit Games, que lo va a publicar en Europa además la gente de Clear River Games. Que Tony ya tiene el directo subido, bueno, Sí, la grabación. la review ya la tenemos subida, sí. A ver, Que Poropo comentó. sí, el Kira Kira me encantó que es este. Es un arcade muy chulo, muy sencillo, pero muy guapo. Luego este es un Shun muy chulo también, me gustó el Astro Ninja. Pero luego tiene 3 juegos de música, como musicales, ¿no? De mezclas y tal, y no me aclaraba, o sea, fue un follón gordísimo, no sabía ni cómo salirme del directo, del review. O sea, fue totalmente un desastre. Hay veces que nos grabamos y tiramos para adelante, pero es un poco Qué desastroso. desastre, digo, no sé qué hacer yo aquí en esta mezcla. No me enteraba de nada, o sea, una cosa rarísima. Bueno, El Lírica 1 y 2, que hay edición física. sí, Que Tony me la consiguió. que al final pudimos conseguirte te pude conseguir la correcta y no la quisiste. Hiciste solamente la sencilla. Es un juego muy bonito, ¿veis? Es muy chulo este juego, el Lírica, que vienen los dos, el Lírica 1 y 2. Porque es que era bastante más cara la coleccionista. No, pero lo habían rebajado. No sé. No Que- tendría el día. No tenías el día. Si la vuelves a ver, cógela. Sí. Si os interesa este juego, la edición japonesa lleva inglés. El Lírica 1 y 2. Hay mucha música asiática, china, coreana, un poquito de la zona de asiática. Pues es muy interesante el juego. Pero tiene que ser un follón jugar esto. Tiene que ser difícil, ¿eh? Acordarte cómo han salido. Madre mía. Hacer las masivas puntuaciones tiene que ser brutal. Next. Next. Pianista. Pianista de legendaria virtuoso. Este está muy chulo, este es de música clásica. Yo jugué uno de violinista que se me dio fatal, pero este de pianista no lo he jugado. Este es brutal, me encanta. La música es brutal. Clásica. Me encantaría la edición física de música clásica, del pianista. Lo ponen muy bien, ¿eh? La gente lo pone muy, muy alto, el Este pianista. a veces tiene rebajas buenas en iShop, ¿eh? Sí. Es difícil, hay que dar con la tecla. Pues este tiene teclas muy locas, ¿eh? Hombre, la música es brutal. La música clásica toda. Todo copyright. Sí, Shinra, el del Tombrón ha salido el cuarto o el quinto. Os diría, miráis el diferido, pero el diferido no sé si estará bloqueado. Pero sí, en principio ha salido al principio, el cuarto o el quinto. Sí, en los top 10, en los primeros 10. Los primeros 10. Y ese tiene que ser brutal jugarlo en familia, el trombón.
Bueno, el Old School Musical, el OSM, editado por Super Rare Games, un juego rítmico loquísimo para que se os vaya la olla. Este juego es increíblemente original. Tiene shooms, tiene plataformas, juegos de rol, acción, todo con visto desde un punto de vista musical. Pixel, editado en físico por Super Rare, muy chulo. El gallo de Valladolid, sí. Hello World. No, y el trailer está muy bien escogido. Sí, la música también. Pero el trailer está muy bien hecho, sí. Porque no todo el mundo sabe generarte esa necesidad con un trailer, ¿eh? Sí, a ver, claro. Que ponen imágenes de lo que son los minijuegos, pues son minijuegos. Cada uno es un tipo de minijuego. Que te haces un poquito la idea de cómo se juega en sí. Pero está chulísimo. Pero a la misma cadencia de la canción, ¿eh? Como dice, está chulísimo el tráiler, sí, como dice Diego. Muy guapo. Está chulísimo, sí. El pollo por ahí. Bueno, el Loud, My Road to Fame. My Road to Fame. Donde aquí para los guitarristas. Este debe ser de los mismos que hacen el de youtuber. Yo quiero ser youtuber. No, yo quiero ser artista. No lo sé. Gráficamente es mejor que esos. Gráficamente me gusta más, no sé. Mi camino a la fama. Ah, creo que ya sé de qué va. Este es de unos adolescentes que tienen que decidir qué hacer con su vida universitaria o están acabando el high school y cada uno tiene su personalidad y quiere montar una banda. Este sí que de momento no tenemos edición física. Solo en digital, en Steam y Switch. Porrón, pom, pom, porrón, porrón. No, es que estoy con la taza y... Va haciendo así a la taza. Bueno. Pom, pom. Bueno, este es un juego muy bonito y muy bien puntuado y con premios, el Melatonin. Top Cozy Game. Tú no lo sabías este. Sí que lo sabía. Sí, es no, uno de los Top Cozy Games. No lo tenías en la lista de musicales. Cariño, no, pero es un juego Top Cozy Game. Ah, vale. Ha salido en muchas listas mías cosas. Es muy rosita, eso sí. Y tiene además el vinilo disponible aún, Fangamer. Sí, eso sí. Fangamer, los muy cabritos, lo digo claro, no lo han editado en físico y tienen los derechos de publicación. O sea, de aquí una llamada a los señores de Fangamer que por favor, por Dios, que se dignen a editarlo en físico. ¿Qué es eso de tener los derechos como por ejemplo el Sport Story, este juego, el Melatonin y otros tantos juegos que tienen ahí y que no los editan en físico? También tiene Super Rare Games el mismo problema. Sí. Que hace algunos únicos de ellos. Bueno, no, los van sacando, pero tratan un añito o dos. Melatonin. Just Shapes and Beats. Just Shapes and Beats. Sí que lo conocías tú, ¿no? Sí, otro de puzzlecitos, creo. Sí. Este es muy sencillito, pero a la vez chulo. Sí, me recuerda a los de Vita. No sé si está en Vita estuvo en Vita, ¿eh? Puede ser. Es que en Vita salieron muchos digitales. Y musicales. Fue muy apoyada en las visual novels y los musicales y los dungeon crawlers. Fue los tres géneros más editados, tanto digital como físico. ¡Let's go! ¡Subidón, subidón! Que los que nos vean ahora, que tengan un poquito menos de año, dirán, pero que eso no se dice ya. No saben ni lo que es eso. No es que no se dice, es que no saben a qué viene eso de subidón, subidón. Mira, ¿eso qué es? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Floor Kids. Este sí que está chulo. Este es de bailar. De bailar dance. Breakdance. Toma ya. Y este del inicio de Switch, ¿eh? Y tampoco se ha editado en físico. Es digital solo. Lo digital. Combos. Tus combos es la mejor opción del breakdance. Lo tienes que hacer. Anda, lo tienes que hacer con todos los combos del mando. Qué guay.
Yo que soy de darle mamporro, no sé lo que me saldría. Yo todo eso lo he hecho yo, en mis sueños. Madre mía, me pongo yo a hacer eso y me parto. Chiqui, chiqui, chiqui. Muy original, ¿no? Ya puedes ir a los Juegos Olímpicos, te dicen. Bueno, ahora vamos a uno de los juegos más originales que vais a ver aquí. Hiragana Pixel Party. Hiragana Pixel Party. Y este se lo dedicamos a Lokimara. Es un juego pixel, como su nombre, para aprender japonés. Hiragana. Musical. Para que veáis que los japos se las inventan para que aprendamos japonés. ¿Eh? Sí, todos los juegos así divulgativos, educativos, les encantan. Como los de los Sudoku. Dice, Diego, mira, pues se dice como se escribe. O sea, se escribe como se dice. Hiragana Pixel Party. Pixel Party. Tal como suena. Hiragana Pixel Party. Hombre, si estuviese físico mejor, ¿no? Pero de momento es lo digital. La protagonista es muy cookie. Muy cookie, sí. Chulo. Runner 3. Runner 3 que... El 1, el 2 y el 3. Este Runner 3, por ejemplo, hay 3 juegos en Switch. Los 2 primeros ya habían salido en 3DS y Wii, creo. El Bitmap. Que también los tenéis en Switch en digital. Y este es el último que llegó a Switch de los Beat Trip. Beat Trip. No La saga Beat Trip. Sí. Son runners, pero runners musicales, como podéis ver. Y este 3, además hay todo en físico. Es un runner cookie. Sí, sí. Un runner cookie. Y este lo editó Nicalis. Si alguien quiere la copia o que necesita una copia, si no recuerdo mal, tenía la gente de Video Game Plus tenía esto. Me gusta que sea así en 3D. Sí, bueno, los Beat Trip, ¿te acuerdas que no eran en 3D? Son el primero creo que era un palito corriendo. Pero me gusta este que es 3D. Sí, pues este es el que tienes. Es como más cookie, lo han dado como un tono más pastel. Sí, más pastelito. Y aunque sea... Aunque bueno, luego tienes añadidos que puedes cambiar el personaje. Gráficos. El personaje. Y gráficos también. Qué guay, ¿eh? Muy chulo. Pero dentro de lo que cabe es como cute, ¿sabes? Aunque me estrese. Sí. Me estresa cute. Mira, ves, aquí tienes partes guapas, diferentes. Buenísimo. También está en Vita, dice Shinra. Es verdad, lo sacó Limited Run, ¿no? Puede ser que sacara el RG, ¿verdad? Dice Loki que no conocía el Hiragana antes. Yummy. Smells like breakfast. It's my favorite. Runner 3. Está muy bonito este, ¿eh? Me han dado ganas de jugarlo, Tony. Y otro de super raro. Este sí que no lo tienes. Este decidimos no comprarlo, igual te arrepientes, ¿sabes? El Octaedron. Supongo. Cuidado, este juego pues sí. Fue apoyado por Square Enix cuando daba dinerito a las empresas chiquititas para hacer juegos pequeñitos. ¿Quién lo diría, eh? El Octaedron. ¿Y dónde se compra este? Este era de Super Rare Games. Ah. Y lo tienes que apuntar a la lista. Igual ya lo tienes apuntado, ¿eh? Seguramente voy a verlo. Seguro que tiene ahí, Eva tiene una lista, la tiene metida bajo llave para que nadie sepa lo que le falta. Tenéis que veros todos los directos para ver esa lista. Y este, en su momento no lo quisimos coger. Igual no sé, estábamos... sí, ya me acuerdo de la portada, ¿no? ¿Te acuerdas ya, no? Sí. Pues mira, ahora igual sí que te apetecería tenerlo. Muy raro que tenga uno que no tenéis. Sí, Shinra, pero bueno, también pasa. Es súper raro, dice. Bueno, ¿este qué? El Avicii. De este compositor, ¿no? DJ que murió, ¿verdad? Que falleció. Que han hecho este juego. Muy al estilo de Zamper y compañía. Con la música de Avicii. Que aquí sí que fue exclusivo de Limited Run en Estados Unidos, pero que nos llegó retail a Europa. Tuvimos la suerte que Avicii nos llegó retail, o si os preguntáis si lo queréis en físico, llegó para PlayStation 4 y Switch aquí en Europa. El Avicii. La música es top, ¿eh? Esto no la cortan seguro. Totalmente. Esta música no la cortan seguro. Avicii Invector.
En la memoria de Avicii, de este señor, Tim Berners. Tadpole. Bueno, este juego también saldrá físico y este es un juego que está en pre-order de la gente de Premium Edition Games, los americanos. Un juego Mira qué chulo. muy chulo, te lo reservé. El Tadpole. Juego pixel, muy bonito. Tadpole quiere decir renacuajo en inglés. Ah, amigo, ¿ves? Ahora ya aprendí una cosa nueva. Sí, rollo Cuphead, ¿no? De los años 20-40. Sí, además la cajita muy chula. Está... Y tiene buenas notas además este juego. Qué pasado. Si alguien lo quiere, lo tenéis en pre-order. Si no se ha agotado ya, Video Game Plus. Y vamos a tener que pedirle a Video Game Plus Un enlace de un afiliado. enlace de afiliados o royalties, porque no puede ser, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Tenemos que pedirles un código. De esos de código cookie. No, nosotros no somos de hacer eso. No, pero para que sepan que esas ventas vienen de nosotros, aunque no nos den nada. Mira, dice Shinra que lo tiene reservado también. Es que es muy guapo este Shinra, es muy chulo. El Tadpole. Guapísimo. La música es como de aventura gráfica. El Clank 2. Y este es un juego hack and slash musical. Bastante chulo. Que es de lo frenético lo más. Yo no sé cómo tiene que ser jugarlo, pero tienes que sudar como la gota gorda. Estoy intrigado. Sí, mira, verás tú. Ahora tienes que hacerlos. Te van saliendo, tienes que ir dándole. Es un juego Master Riding Combat, ¿eh? Y esto supongo que no será las fases más bestias, porque si no ya directamente ya no lo pilla. Dices, no, es imposible, ¿eh? Una pasada, ¿eh? O sea que debe haber un Clank 1. Sí. No sé si llegó a Switch en Es de digital. Ratalaika. Ratalaika. Y el Tetris Effect. Bueno, esto es una brutalidad. Tetris Effect. Además, si tenéis la versión de Play 4, lo podéis jugar en VR. Música increíble. Lo que no sé si he puesto el gameplay o he puesto el trailer, que era el trailer este. Igual no vemos el gameplay. Si no lo buscamos, ¿no? Para que lo vean un poquito. Pero estaba guapo también el trailer. Me parece que no salen. No. No se ve el juego como tal. Vamos a buscarlo si acaso. Aquí. Un poquito. Es brutal. El Tetris, muy recomendable. Tenéis la oportunidad de comprarlo en físico en Super Deluxe, el Japón o Limited Run Games. ¿Y otra que tenemos la coleccionista? Sí, la coleccionista tenemos de Limited Run Games y luego la de Super Deluxe de Japón. Que se hace la forma del cubilete. Y luego la de VR, que en Play 4 en VR es una gozada. Este le gusta mucho a Lishini. Sí. Tetris bueno. Effect. Y ahora El Disney Music Parade Encore. Bueno. Una pasada. Este, de momento, está la edición asiática que ya ha salido totalmente en inglés la edición. 100% nostalgia. Aún no hemos comprado esa edición en Switch, esperando a ver si los rumores que decían que igual llegaba alguna por lo menos a Estados Unidos. De momento no es así. Esperaremos a ver, pero este juego lo queremos en físico. Ya digo, si a alguien le interesa ya, Toda la música de Disney. toda la música de Disney a nivel rítmico, como veis, como si fuera un rhythm de Square Enix, en Switch, totalmente en inglés, portada contra portada. Por ejemplo, PlayAsia tiene stock. Esto, Y yo que me la sabía todo. bueno, no sé, habrá que esperaremos un poquito, si no se No pillará. me la sabía en castellano, claro. Este no es muy raro que no haya salido aquí, pero es de Imagineer. ¿Sabes quién es Imagineer, no? El Imagineer es los dueños, por ejemplo, de los Fitness Boxing. Los Fitness Boxing son de Imagineer. Lo que pasa es que el Fitness Boxing 1, 2 y 3, Nintendo llegó a un acuerdo con ellos y ya han distribuido esos tres Nintendo. El Hatsune Miku no llegó de entrada, pero al año y pico lo licenció Axis, también es de Imagineer. Y el Hokuto no Ken de Imagineer lo trajo Namco Bandai.
tiene que haber un publisher que le interese. No sé si que por acuerdos igual tarda un poco más en llegar, como ha pasado por ejemplo con el Hokuto no Ken y el Hatsune. Pero si existen los parques de Disneyland, ¿cómo no van a vender copias de esto? De hecho, se rumoreó que podía salir en Estados Unidos, pero todavía no ha salido. Debería. Y es muy raro que un juego así nos haga en USA. Es muy raro. Que salga en coleccionista. Pero si es que esto vendería como churros, lo sabemos, Sinra. Esto, además el juego está muy bien. Como podéis ver, está muy guapo. Para amantes de Disney y amantes de los rítmicos, tienes ahí un doblete. Mira la cantidad. A ver 60, si se puede... 60 canciones. A ver, no, pero para que vean para que veáis todos 60. los discos que vienen de todas las películas, Es brutal. Y puedes encima hacer stickers, ¿sabes? Coleccionables. Locura. Y si no me equivoco, creo que era exclusivo de Switch. De momento. Ya me he enamorado. Ya me veo pillándolo. Aunque sea japonés. No, está la asiática en inglés. Pues es. Completamente en inglés. La japonesa en principio no lleva inglés, La japonesa no. La asiática y occidentalizada. Hay dos versiones. Soundfall. Este sí que conoces algo tú de él, ¿no? El Soundfall. Que lo mostraste ya en el anterior directo. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Haberlo jugado. No lo he jugado. Este era como el de juego de plataforma. aventuras y puzzles. Sí, de plataforma. Tiene buena pinta, Pero lo descubrí haciendo la lista, no porque lo hubiera jugado. Tiene hasta Twin Stick Shooter. Sí. Muy chulo. Y este es muy raro que no haya salido físico, No, y el arte es muy bonito. Este es muy raro que no haya salido físico, porque está bastante guapo. Y el arte está muy guay. Sí. Mucho más que muchos que hemos visto. Sí, ¿no? Y ya te digo que molaría esto una edición física de este juego. Y yo creo que este juego sería de buenas ventas, porque... O por lo menos sus ventas. No sé si serán buenas o no, pero tendrían su público. Más que otros churrijuegos que salen. Soundfall. Es que me suena mucho. Este no ha salido No. Bueno, este es el otro Touhou musical que existe. Y este de momento, aunque lleva inglés en cartucho en la edición japonesa, no salió fuera de Japón. Lleva inglés, la edición japonesa. Y es un Danmaku, es decir, un bullet hell puzzle musical. Tiene fases rítmicas musicales, como veis. Y luego es bullet hell también. Es decir, mezcla el shoot 'em up, como veis aquí en pantalla. Es un shoot 'em up asequibles, Este se lo dedicamos a nuestro Jack Pro. Asequibles. Y luego fases rítmicas de los Touhou. Las dos protagonistas de siempre. Hay muchas más protagonistas de los Touhou, hay muchos. Tiene de todo, musical, shum y visual novel. Sí, tiene un poquito de todo, pero son más asequibles todo. Sí, pero la visual tiene menos de visual en realidad. Al principio siempre te meten un montón de chapa. Al principio sí que te meten chapa en todos los Touhou. Y el Rain o Kain, ¿no? Kine. Y este es de plataformas, puzzle, musical. Muy chulo. Este está guapo ahí. Que ya veréis que además se estira. Este es muy chulo, este molaría. Una edición física. Este no ha salido físico. Hay uno parecido que han hecho un equipo español de perros con un palo. Pero este es con el... Sí, con el especie de acordeón. Especie de acordeón, ¿no? Que sea. Sí, no, con el también es con el palo del atril del micro. El trombón. Sí, es que claro, son diferentes instrumentos. Es igual con las perspectivas. Claro, es que va sumando instrumentos y la música mejora. Ha metido un saxo. Está muy guay. Muy chulo. Ya no. Diego, ¿qué tal por ahora el directo? ¿Te está gustando? Este directo dedicado a Diego que nos hizo la solicitud.
último cartucho. Bueno, Me está encantando, me alegro. este es el Extend Sí. Mayhem a League of Legends. Bueno, este de la League of Legends tiene su propio juego musical. Sí, League of Legends. League of Legends tiene su juego musical, porque han hecho varios spin-off, ¿no? Sí, como Y el este es un Banjo. plataformas musical. Muy chulo. Dice que no le gusta, que le faltan muchos. Sí, a ver, físicos han salido bastantes, Diego? Y ahora has visto que hemos dicho que han salido más de la mitad de los que estamos nombrando, mucho más de la mitad han salido en físico. ¿No quedarán muchos ya? Este no tenía ni idea de que había salido, ¿no? Tampoco. Yo me he enterado No la lista. haciendo la lista. Digo, ostras, de League of Legends, un juego musical. Es que me gustaría un Sonic musical. Un Sonic musical. Pues creo que no ha salido ninguno, ¿no? Estaría bien, ¿eh? Sí, a ver si se ponen las pilas. ¿O un Mario musical? O un Mario musical. Mira, el One Hub, mira, One Clap. este también está físico, pero en un pack. Precioso. ¿Te acuerdas? Que sale con el Jena Sisters, el One Hand Clapping, Sí, una edición japonesa precioso este juego. que Plataforma. vienen los tres juegos y Plataforma llevan musical. inglés. ¿eh? Son y pertenecen a THQ Nordic, y THQ Nordic los ha editado en Japón con inglés, ese pack con los tres, y aquí no. ¿Cómo lo ves? Fatal. Precioso. Pero tenemos la edición, ¿eh? Y tengo la clave digital de este también. Sí. Lo tengo en Steam. Me tocó en un bundle. Precioso. Sí, plataformas. Este sí que lo veo cosí. Precioso. Tiene notazas, ¿eh? Este tiene un montón de notas muy buenas. ¿Estoy viendo notas? Y notazas. Buenísimo. Me recuerda al Songbird pastelito. Sí, más pastel, más lentito, más pausado todo. Conozco muchos juegos así de Steam que no están para Switch. Pero ahora mismo me vienen a la cabeza 2 o 3 de Steam que tengo muy A parecidos. ver, si repasamos Steam musicales desde los inicios de Steam. No, Se pero puede. últimamente, creo que en los últimos 3 o 4 años he adquirido 2 o 3 de estos así en The Steam. Bueno, si os preguntáis cuál es el pack, si buscáis Handy Games, por ejemplo, en Amazon Japón y tal, Handy Games. vienen los tres juegos, ¿eh? Viene el Jena Sisters, el One Hand Clapping y otro juego de ellos que es de juego de puzzles y plataformas. Dice que no se reía cuando ha dicho LOL, que es LOL de League of Legends. Ostras, que digo, ¿eh? Neon Drive. Neon Drive. Esto para los retro gamers. Retro games de conducción. Synthwave. Esta música Synthwave. Llevamos un coche rítmico, ¿eh? Muy guay. Muy chulo. Mola un montón. Entero total. Anda. Sí, muy guapo. ¿Lo conocías? Mecha, sí. Lo puse, pero no me acordaba. Bueno, el Infinity Guitars. Este sí que es nuevo. Este no ha salido hace mucho. Sí. Donde aquí las batallas son musicales. Está muy guay. Sí, pero este tiene rollo duro, ¿eh? Sí. Este de los que te deja los dedos. Juego de rol, muy táctico además. Tienes que ir leveándolo y decidiendo qué les devuelves. En plan táctico. No, y supongo que le veas el personaje, lo vas subiendo de nivel.
Y luego es muy guapo a nivel visual. Es el que te he dicho yo, ¿no? Sí. Que no lo tenía conocido, pero este estaría muy guay, ¿eh? Es de Humble. De Humble, sí. De Humble Games, de las cintas Humble Games. A ver si un día lo vemos físico. Bueno, ahora en principio muchos de sus juegos tendrán que pasar a otros estudios. Bueno. To Live, otro de esos juegos... Random. No, muy chulo. Sí, me recuerda al Oxenfree. Y que totalmente desaparecido. Molaría con una edición física. Es una aventura musical muy chula. No lo conocía. Plataformas, puzzles. Y que estaba muy guapo. Y que bueno. Que le gustaría mucho hacer Loki. Creo. ¿Se me daría mejor que el Babel Ghost? ¿Qué decís? Yo creo que sí. Que estaría nada mejor. Creo que es Babel Ghost tan pelín por encima en dificultad, ¿no? Mira, de Reader Games. Reader Games. Igual si los contactas. No, si siempre me pasan juegos. Sí. Voy a mirar si está para pedir. Shape of the Wall. ¿Te suena a ti? Sí. Shape of the Wall. Sí. Este Shape of the World es un básico que llevan Switch desde el principio de generación. Pues, que me recuerda al First Tree. Muy parecido. A mí me recuerda al Flower. Al Flower. Sí. Flower era igual. Sí, es de los mismos estilos, ¿sabes? Sí. Pero no sé si os acordáis que cada mes siempre salen juegos de este estilo, igual que de juegos de puzzle, de buscar a Wally, salen juegos de de bosques y de walking simulators en Steam y en Switch. Pues este fue de los primeros que abrió la veda a ese tipo de juegos. Shape of the World. La música es preciosa, ¿eh? Es muy bonito. Sí. Lost in Harmony, perdido en la armonía. The Musical Odyssey. Este se lo está pasando bien. En un juego, como veis, que está bastante chulo a nivel gráfico. Que a seros sinceros no tenía ni idea, o sea... Este es de ir en monopatín como los que le gustan a Jack. Sí, no sabía yo que existía. A Jack le encantan los de ir en monopatín. Es como el SNR, pero más cookie. Bueno, pero este es más rollo rítmico, ¿eh? Este es el de enlazar, sí. De conectar. Me pregunto, es que hay tantos juegos donde la música tiene un papel fundamental. Por ejemplo, ahora se me está ocurriendo el Heaven. También tiene una parte musical muy importante cuando están volando, ¿sabes? Hay muchos juegos que tienen parte de volar. Space Tale Every Journey Leads Home. Este gráficamente es muy bonito. El otro de los que no tenía mucha idea y ha sido con la investigación. Y es de un perrete, es de plataformas. Laika. Y es muy bonito. Es de esos que no tienes idea. Dices, ostras. Guapísimo. ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Este está muy guapo. Pues sí, esto existe en Switch, en digital. A ver, ¿quién está por ahí escondido en el chat? A ver. Y conocía este juego. Que salga. A ver, ¿cuántos de los 32 de Twitch y los 5 de YouTube conocíais este juego? Conocían este juego. Porque yo no. Ni he visto comentarios, ni he visto reviews. No me suenan, vamos. Puzzles, música. Muy chulo, ¿eh? Sí, muy guapos, ¿eh? Te da la vuelta. Y perretes, igual que gatetes, siempre es bien. La música es epiquísima. Sí, muy buena música. Space Tale. Y aún no sé por qué es la parte musical, ¿eh? Del 2022, ¿eh? Pero yo no la encuentro muy musical aún, la mecánica. Sí, mecánicas que tenía
Tal y puzzle. Este es muy... Claro, vamos del otro a este. Y esta es música frenetismo total. Esto es low poly total, pero chungui, ¿eh? Sí, pero Pero esto... muy cuidado. Este es un juego para Mac, de los que le encantan a Macarra. A mí me gusta. Y a Macarra también. ¿Qué Mac? Muy buenas, ¿eh? Toca juegos rumberos. Sí, hola Retro, ¿qué tal? Y hemos empezado directito. Todos juegos musicales y rítmicos. Editados en Switch, ya sea en físico o en digital. Más de 100 títulos. Y la verdad es que estaba muy guapo. Ha sido a veces un descubrimiento para muchos juegos. Sí. Aquí os dejo el canacito de Retro, le dejaba por ahí. En YouTube. Que está a tope haciendo colaboraciones, vídeos por sí solo. En YouTube encontraréis unos vídeos de comprazas y aparte lo veréis en los canales de mucha gente, sobre todo de Triple, de Martix. Esto ha salido físico. El Zero to Dance. Si queréis bailar y queréis jugarlo, tenéis edición física de este juego. Yo no, ¿eh? Yo me hago esto y me parto las piernas. Este es el Zero to Dance. Es Zero to Dance Hero. Zero to Dance Hero. Y no hemos puesto ni los Just Dance, ni los Queen, No, ni nada de ni los Sings, Ni ni los- los Just Dance, No. porque son demasiado mainstream. Decía antes Maite que no íbamos a poner el ABBA ni el Queen ni nada de esto. No. Esos no, son muy mainstream y creo que ya los conocéis todos. Song you wanna do? Pacha, parece que estén cantando, ¿eh? Oye, yo a ti te puedo bailar esto, ¿eh? Esto- No me descubras. ellos no te no me conocen, descubras. pero Eva es una bailarina a tope, ¿eh? O sea, se pone a bailar aquí y yo aquí aguantando como baila 5 horas. Y diréis, ¿cómo exageras, Tony? No exagero nada. O sea, si tú miras una hora cuando empieza a bailar y cuando nos vamos a dormir, dirás, han pasado 5 horas y media. Y sin alcohol. Y sin alcohol. Y sin alcohol, que es más fuerte. Here. Es que en mis épocas Mozart bailaba mucho. Y me gusta mucho la Y música. yo también, pero a mí se me pasó el arroz ya. Bueno, este tienes una review. El Ichu Chibidi Edition. Este eres el productor o la profe de 30 ídolos, o 32, y tienes que saber de sus vidas e intentar prosperarlos. Y aparte de eso, tiene partes musicales, pero bueno, es una visual musical. Y tiene bastante puzzle, ¿eh? Y sobre todo bastantes retos musicales. Sí, Va o a ser sea, visual. es una visual musical, pero donde tienes toda la parte esta de las historias de los 32 de la escuela y los tienes que ir conociendo, motivando y luego tienes la parte de que tienen que cantar y jugar contra el otro y competir y es en la parte musical cuando compites. Y bueno, interesante que también ha salido editado físico aquí. Creo que era de P-Cube, lo trajo Meridian. Tenéis la review que os hice para explicaros un poco las mejoras de la edición de física, porque en la edición física hay algún DLC incluida. Sí, porque este juego era de pago en plataformas móviles Exactamente. y tiene todos los DLCs, habría que pagarlo. La edición física. Y la edición física en Viene Switch todo. viene todo. Viene todo. Que os lo explico al principio del vídeo de 5 minuticos que os he hecho, o 4 minutitos. Bueno, este sí que no lo conocías tú. El Kamitsubaki Chiti. Este es un musical muy retante. De hecho, tú tienes el Kamitsubaki, pero tú tienes la visual novel seria de juego de Cyberpunk. Sí, es verdad. Tienes la Collector. Porque Y luego sacaron este juego, que este no hay, de momento no hay edición física, que es rítmico musical. Está basado en un anime. Pero ese te lo dije yo también. Cuando Sí, salió el otro sí. te pregunté sobre Es eso. este. ¿Te acuerdas? Sí, preguntaste, sí. Entonces Ahí- sí que sabía de Lo- este. Sabías, pero no sabías que le vas a enseñar yo a ti. No, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Niño, 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 niño. ña, 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 ña. Es muy ñoño. Next. ña, 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 ña. Next. Bueno, es un juego rítmico muy chulo. Estos juegos los petan en Asia, la verdad.
Lo petan en Asia. Suelen agotarse todos. Todo este tipo de juegos rítmicos, todos suelen agotarse. Y si no hay reedición, restock, acaban siendo caretes. El arte está muy bonito. Next. Bueno, este me has comentado antes. Reina Rising Error. He escogido un gameplay de alguien que está mirando las... A ver, sí, las estrellas. No, las estrellas no, el rendimiento. Pero este es chulo, ¿eh? Este es pixel muy guapo. Está muy guay. Y vale solo 4 euros, ¿eh? Bueno, y empieza light, ¿eh? Empieza, es jugable, ¿eh? Este para calentar. Estamos calentando, ¿eh? Ahora va acelerando. Deep Note. Perfecto. Bueno, ya va acelerando, ¿eh? Pues ni tan mal, ¿no? Muy bien. Hombre, ese de darle 2 botones ya será así. Este ha sido un 100%. Está guay. Ay, pon algo un poco más difícil. No. Quería que lo pusieras más difícil. Ya he pasado. No, ponemos a buscar más difícil. A ver, venga. A ver. ¿Está por aquí? Sí. Aquí. Más para el final. ¿No es el final? Bueno, es que no sé lo que has cogido. Yo... Claro, aquí ya es más difícil. Este ya es más difícil. Aquí ya es un poquito más retante, ¿eh? Yo te he dado el título y tú has puesto lo que has querido. Es que no había... El tráiler era un opening. Sí. Y no se veía juego. Y digo, la gente quiere ver el juego. Vale, next. El Fuser. Este sí que ha salido físico. Y este de DJs. Si queréis ser un DJs de moda, os tatuáis en los brazos. No hace falta, os podéis poner esos manguitos de tatuaje. Os ponéis un par de gafas como las mías, que están de moda. Y os ponéis a pinchar. Ah, este tiene, el Fuser tiene un montón de DLCs, ¿eh? Sí, tiene muchos. De hecho, cada DLC vale una pasta. Sí. Este juego base tienes una parte. Me acuerdo que lo comentamos en el último directo que hicimos de esto. Pero es de pinchar. La gente que le guste pinchar. Y es online, es cooperativo online. Sí. Puedes tú ir a las partidas, a las salas de DJ de otras personas online. Tony, ¿me escoltas? Te escolto. Uy, esto sí que lo cortan, vamos, lo cortan rápido. No va a durar un telediario este tráiler. Bueno, ya sabéis, los que estáis disfrutando del directo completo es ahora. ¡Dua Lipa! ¡Dua Lipa! Ya no te lo compro, este no, ¿eh? Estoy deseando ir al concierto de la Dua Lipa el 11 de mayo. Bueno, este es muy guapo. Este es un juego musical, pixel, se llama March to a Million, y es que eres un gestor de una escuela de música y de baile. Estos son de los que sale cada mes, que hacen juegos pixel de gestión, de la misma empresa esa que cada mes te saca un juego. Es muy chulo. Sí. Eva Evans, Lily Flowers. Me encantan los nombres, Lily Flowers y Eva Evans. No, tienes aquí para tus minijuegos. Grabas tus músicas. John Lemon. Sí, que tienes tu John discográfica Lemon, y luego te vas a cantar y tal. Love Records. Aquí compites. March to a Million. De Kairosoft, sí. De la famosa Kairo que tanto has hablado. Este es el que me has comentado tú antes, el Radio Hammers. Dark System Dark System Works. New Style Reading Game. Rhythm. Bueno, este es muy loco. Este ya me gusta que es muy loco. Este sí que es loquito, ¿eh?
Pum, pam, pum, pam, pum, Pum, pam. pam, Pero pum, mola, pam. van viniendo y Sí. pim, pam, pum, pam, pum, pam. Si tiene ganas de hostias, sí. Este para desquitarse está guay, mira qué guay. Sí. Pero además van con un mazo enorme, ¿eh? Además es que es rápido el tema, ¿eh? Sí. Radio Hammer Station. Hammer. Creo que ya no quedan muchos. Pues los que hemos metido extras al final. Bueno, este es muy chulo. Y mezcla dos géneros muy diferentes, como es el musical y el Dungeon Crawler. Es un Dungeon Crawler RPG musical. Es decir, el típico Dungeon Crawler, sobre todo de vista clásica, vista frontal, con tu equipo de personajes. Dice Diego, es mazo rápido. Bueno, este es el, os comento, este es el Star Melody Yumemi Dreamer. Yumemi Dreamer. Hay una edición física del juego, salió en Asia con inglés, totalmente en inglés. Y el juego, pues es un Dungeon Crawler, llevas un equipo de las típicas heroínas musicales, como son las típicos Sailor Moon, las típicos Sailor Moon. Un Y- besito, Maite, a cenar, un besito, guapa. Buenas noches, guapa. Aproveche. Hola, retrotraficante guapo. Y este, como veis, es de las Idols, musical, en plan Dungeon Crawler a saco, ¿no? Con también sus minijuegos musicales. ¡Acepto! ¡Acepto! Bueno, este para retro. Para Retro Game Los Pro, que también le gusta. A ver, no es realmente un rítmico, es un RPG, pero donde la música tiene mucho que ver. Es el Cassette Beats. Uy, perdón. El Cassette Beats. Donde para batallar tienes que grabar en un cassette a tus enemigos y transformar y elevar, coleccionándolos y metiéndolos dentro del casete. Y es una edición muy guapa además. La edición Deluxe de Super Rare, chulísima. Y como dice Retro, es una pedazo de host, pedazo de juego. Y encima es pixel, que eso suma mucho más. Muy recomendado. Lamentablemente, fue limitado de Super Rare, a pesar que fueron 12.000 copias. Y me acuerdo cuando se salió a la venta esas 12.000 copias. Porque salió en el Game Pass primero. Sí, no, pero ¿te acuerdas cuando dijimos 12.000 copias? No se las van a comer en y se ha vendido todo. Y está subiendo de precio. Es que tuvo muy buena prensa. Exactamente, tiene al final el número de copias es. Y ayudó, supongo, el Game Pass a que se conociera. Lo que iba a decir, que el número de copias es un número. Al final la demanda, como si son 100.000. Si la gente lo quiere y hay 200.000 que lo quieren. Muy chulo este, sí. El Cassette Beasts. Genesis Noir, ese sí que lo ha jugado Eva. Sí. Puede ser un juego de que tú eres un detective y matan a tu amada. Y tienes que ir para atrás a intentar evitarlo y averiguar qué ha pasado. Y es un puzzle, bueno, va un poco sobre la vida cósmica, el amor. Es todo en aspectos noir y juegas con las perspectivas, con los sueños, con la realidad. Y es súper original, la verdad. Yo lo flipé. Lo flipé con las cosas que puedes hacer, con cómo se va desvelando la historia. Y bueno, y además está en físico. Sí. Hay una edición que tienes un reloj. Está un reloj, sí. Porque como puedes modificar el tiempo. Si os preguntáis de quién, lo editó Serenity Forge en Estados Unidos. Precioso. Y puedes jugarlo táctil, ahora me acordaba, Sí. lo puedes jugar táctil, que la parte de jugar mecánica es muy chula. Guapísimo. Y ahora hay la segunda parte. ¿Ya en Steam o ha salido o va a salir? Que casi todo ya es en color, ¿no? Y es en color. Está genial, una pasada. Es un juego cortito, de 5 horitas o así. Yo no me lo acabé, pero me jugué bastante. Una pasada. Genesis Noir. Y lo mismo, juegas también con las perspectivas en muchos momentos. Está muy bonito. Y tiene que ver mucho la música.
Bueno, no podíamos... Otro juego que no es de música, Pero o sea, está- no es musical la mecánica, pero es sobre un músico. Y puzzles musicales. Es Mozart Requiem, un juego que salió en PC, Muy chungo. aventura chungo. gráfica, que tiene su rollo guapo. Y lo peor, o sea, lo más fuerte es que está en físico. Y este, si lo buscáis, lo ha editado Funbox y GSM Studios en Estados Unidos, Funbox en Europa, en Switch y Play 4. Juego Mozart Requiem, una aventura gráfica que pone en clic Pero la vida de Mozart. de la vida de Mozart. Gráficos de peceros de hace unos años, pero juego interesante, musical, y sobre todo los puzzles musicales, donde tiene bastante importancia el tema de las notas. Pregunto piano. si está traducido, no lo sé, no creo. Ya no lo sé, no sabía qué decirte, Retrotraficante. Lo único pues te recomiendo, mira la eShop de Nintendo, y si lleva español, sí. Ahora, si no lleva, seguro que no. La eShop. Y estas son las ediciones de GSM, aunque existe una versión PEGI que editó Funbox en UK, en Inglaterra, exclusiva de ellos. El Rising Royale, este sí que lo El conoces, ¿no? Headbanger, sí, un juego que salió como Cosi, donde te tienes que pegar con las cabezas. Es muy loco. Es como un party, ya lo veréis. Hello. Esto tiene una pinta rara, ¿no? Como iba creciendo. Cariño. No, a ver, Eva. Son pollitos. La música no la fusilan rápido, esta música. Batallas de palomas y minigames. Es un juego. Está chulo, ¿eh? Es un juego party de palomas. ¿Cómo le crece el cuello a ese? Na, na, ni, na, na, ni, na, ni, na, na, na. Flashback. De Dance, ¿no? De Flashdance, sí. Está guay con los minijuegos, ¿eh? Es chulísimo. Este salió en un Wholesome Games. Sí. Un Nintendo Direct. Este estaría guapo en físico, la verdad, ¿eh? Headbangers. Headbangers. Está muy divertido. Sí, tiene buena pinta. Tony este no lo conocía hasta hoy. Bueno, había visto el tráiler. 17. No, había visto el tráiler, ni me acordaba. No conocía que fuera... Y este, mira, Bueno, el Hello Kitty and Friends Paradise. que hay un juego musical de Hello Kitty en Switch, ¿eh? Sí, y no ha salido en Y no ha físico. salido físico de momento. Con todos los Sanrio y los amigos de la Hello Kitty. Y además puedes hacer fotos. En plan Pokémon Snap. Exactamente. Y Racing. Son un poquito cabezones y grandes, ¿no? Y es que están en un festival, están en un parade. Pero mira, si la gente es como 10 veces más pequeña. Bueno, yo sé que a ti te gusta esto. Buenísimo. Y tienes que hacerlo sin equivocarte, pero bueno, está nivel EVIX. Está a nivel más... Para mí, perfecto. Para todos los públicos. Para mí, perfecto. Va más enfocado a todo el mundo. Esto para que tus niños empiecen a aprender a jugar a los musicales está genial. Dice, la banda sonora Stop. La música es buena, ¿eh? Sí. Y para que los nenes empiecen a jugar a los musicales y coordinarlo, está muy guay. ¿O no? Y luego hablamos de los nenes y luego resulta que el nene va a coger el mando y lo hace mejor que tú. Y yo, y tanto. Y además que yo me lo pasaría genial con este juego. Te quedas embobado mirando que no se equivoque. De paso. Y lo hace perfecto, ¿eh? Que está jugando, ¿eh? Muy bien. No, tiene que ser fácil, los huevos, ¿no? A ver, más sencillito se parece que otros, eso sí. A ver, la música, esto no lo van a cortar directamente de YouTube. A decir, clac, clac. Mira, Melody.
de música para todos los países. Sí. La música de todo tipo, supongo. Ese era pop japo. No, supongo que igual tiene añadidos para cada región, como le pasa a muchos musicales. Claro. Vaya tráiler, ¿no? Vale, enorme, ¿eh? Dice, creo que puedes indicar que usas música con derechos. Lo único que no monetiza, sí. No, a veces es lo que pasa, Diego, que muchas veces este tipo de música no permiten no te permiten distribuirlo. ni siquiera, aunque no monetices. Y lo que te indican es que tienes que cortar el vídeo. Bueno, No. lo dejaremos sin monetizar, pero intentaremos no cortar. A ver Square Enix, por ejemplo, no permite ni que no monetices ni nada. Es decir, ese vídeo tienes que cortarlo. Oye, pero afuera tonterías, es un juegazo, ¿eh? Sí. Bueno. ¿O no? Sí, que sí. Juegazo. Juegarral. ¡Oh, no! El mejor, el GOTY del año. A Frederick. Bueno, esta es una saga de 3 juegos. Hemos puesto el tercero, para que os hagáis la idea. Que están en Switch. Los Frederick. Son juegos musicales. Que hay 2 o 3, ¿no? Que de hecho han salido varios. Este es el 3. Para Play 4 limitados en la tienda de Limited. Rare Games. No, ya me saldrá. Es Hard Copy Games. Hard Copy Games sacó la gente de Frederick el primero y el segundo. Este tercero tiene buena pinta. Este es el tercero. Frederick without a heart. Again. Y desde Forever Entertainment, de los polacos. Son de Polonia. K-Locker, este lo jugamos en el canal. De Serenity Forge, a ver, de la gente de Monana. Que además hemos traído el último juego que ha traído la gente de Tesura, el Spirit Mancer. No, el Spirit Mancer no, el que te gustó a ti mucho, que jugaste, es rolero, que se dio la Collector por ellos. Ya me saldrá. Ah, sí, el de Virgo. Sí, el Virgo, ese. Es del mismo equipo. Y este juego además es de Serenity Force. Se supone que saldrá físico también en Switch. Me recuerdan los del Blade Assault, los colores. Sí. ¿Tiene algo que ver con los de Blade Assault? No, nada. De hecho, este es un equipo brasileño. Vale. Y Blade Assault creo que es un equipo, no sé si americano o Vale, europeo. son los colores. Y este es un juego de rol, RPG, con mucho que ver música y muchos puzzles y ataques Sí, musicales. y los tácticos, Sí. te tenías que mover a Muy guapo. ciertas casillas, con ritmo, estuvo muy guay. Muy chulo. Un Muy RPG original. de K-Locker. ¿Os acordáis de este juego que lo jugó Tony en el canal? Está muy bien. Muchos juegos que Tony ha jugado en directo, aún no he subido el vídeo porque no era preciso, porque ya hacíamos lo que teníamos que hacer para la empresa con Twitch, pero muchos de los vídeos de Tony están para subir y Hay 300. y ayudar a 280. Hay 280 vídeos que no están subidos a YouTube. Bueno, 280 los que jugamos el año pasado. No da tiempo. El Sonority. Este lo has Es un elegido juego, tú. un RPG de aventura. Y puzzle. Y puzzle. Un juego de puzzle, aventura y puzzle. Aventura, puzzle y aventura. Musical. The Water. Este no es inglesa, ¿eh? ¿Ese Water de dónde es? Pues es australiano. Me ha parecido eso, ¿no? Neozelandés australiano, ¿verdad? ¡Music! ¡Music! O sea, ese music, ¿de dónde ha salido ese music? Pero cariño, ¿de dónde sacas esta energía? No, Estoy durmiendo. porque ya me ha despertado esa australiana. Ese acento duele. Bueno, y es entendible, porque los neozelandeses que son de pura Le cepa. está dando algo en directo, ayúdalo. Necesito la pastillita de ir a dormir, retrotraficante. La pastillita de ir a dormir, necesito la pastillita. Ay, Dios mío. Yo es que ayer estuve volando y viajando toda la semana y estoy ahora mismo así en picado y de repente Tony está en plan con esos subidones que me está asustando. Hombre, pues Ya está. Ya está. Ya hemos llegado. Bueno, hemos hecho los 100... ¿Cuántos eran?
¿Cuántos Vete eran? para Espera, atrás. te digo, os digo. 107. 107 juegos. 107 juegos musicales. 107. Sí. 107. Full cámara. Ay, no. Tienes puesto esto aquí. Especial. Justamente acabamos ahora, empezamos el lío para deciros que muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en YouTube y en Twitch en esta velada Sí, de un directo en pareja. sí, una velada que ha estado guay. Hemos hecho hacía tiempo que no hacíamos ninguno juntos, ¿no? ¿Me echabas de menos aquí? No. Un poquito. Bueno, ¿qué Bueno. tienes que decir de mis juegos rítmicos? No hay muchos cosis, por eso Bueno, esa lista. ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué me tienes que decir tú a mí? Pues que has hecho un buen trabajo en la O lista. sea, ¿os dais cuenta cómo manipula aquí el rollo? O sea, os está haciendo creer que se ha curado una lista y resulta que os diga la verdad ella. A ver, 70 juegos están en mi lista de diciembre o marzo A ver, Eva. de 2023, pero lo bueno es que no se ha mirado mi lista hasta que se lo he dicho a las 5 de la tarde. Yo me he preparado mi lista. Se ha preparado su lista y los 70 que yo ya había dado hace 2 años no se la ha mirado. Y le he dicho, vamos a mirar mi lista porque has ignorado mi lista, has mirado a todas las listas y tu propia lista y aún no sabes los que yo Y di. yo ya tenía 103, 104. Y tenía 103 y 104. Pero luego en la lista que hemos compartido y hemos hecho check, Hemos chequeado. hemos sacado unos 5 o unos 10 que no teníamos ni él ni yo. Sí, luego hemos quitado alguno que no nos gustaba tanto y hemos metido algún otro. Sí. Gran trabajo, Eva. Menos mal que estás tú. Que menos mal que está Eva, ¿verdad? Si no está Eva, el becario no sale delante, ¿verdad, Retro? Pero bueno, me ha gustado mucho la lista. Todo decir que hay muchos que no son cosis, pero que me gusta mucho este tipo de juego, aunque se me dan muy mal, como hemos dicho. A ver, mola mucho que se editen. Es algo que... Espera, que está muy alto esto, ¿no? Sí. Vale. Que os estamos dejando sordos con la música. A veces se olvida la gente que se edita ese tipo de juegos y además han editado bastantes. Sí. De hecho, ya he visto que en físico, de la lista, que son 107, tranquilamente 60-70, están editados en físico. Mucho juego editado en físico musical rítmico. Pues nada, Cookies, con esto es todo por hoy. ¿Cuál es el plan de la semana, Tony? El plan, bueno, el domingo volvemos con novedades, noticias y sorteo. Sí. El sorteo. Y unboxing. Que nos han llegado cosas loquísimas. Pero no porque sean muy locas y se les vaya la olla, no. Porque ya Son muy top. ni pensábamos que eso llegaría nunca. Pensábamos que Se había perdido. no es que se hubiera perdido, es que nos habían tangado. Sí. O sea, Pero bueno, no digas nada. No Lo digo nada. descubriréis este domingo. Eso. En directo a las 9 en Twitch. Con Tony hará su sección de novedades, unboxings, y yo vendré a explicaros un poco el plan de la semana pasada, lo que pienso publicar la semana que viene, y con los sorteitos en digital de esas 2 claves del Six Side Stories Stars in the Trash. Acordaros de poneros en nuestro YouTube que en los 2 vídeos de Six Side Story y Stars in the Trash, si ponéis un comentario podéis ganar una de las 2 keys que vamos a regalar en sorteo en directo el domingo. Y aparte de eso, pues Tony, los 2 juegos de cada mes de Twitch que están aquí, que ya se ha comentado Tony antes y os volvemos a comentar, el Digimon World, el Nextcode. Next Code y el Gigantosaurus The Game. Que este está abierto nuevo. Es de nuestra colección. De nuestra colección. Y Y este está por abrir. Así que nada, Cookies, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. antes de cortar, Mm. la semana que viene, ahora que me venga a la cabeza, tengo que hacer especiales. Ah, Bueno, he hecho 2 especiales de RPGs esta semana. Entonces, os comento, yo no sé si nos ha gustado o no. He visto que ha venido menos gente. Y os voy a hacer aquí una pregunta. ¿Queráis que sigamos con los especiales de RPG? ¿O los vamos posponiendo? O como veáis. ¿Tenéis alguna idea? O si tenéis alguna idea de algún especial que os motive más, como el que propuso Diego y otra gente como Navets en su momento y otros compañeros que hemos ido haciendo especiales. Si hay algún especial que no hemos hecho o queráis que repitamos, nos lo comentáis, que lo miramos y ya sabéis que me pongo al lío, ¿eh?
Así que tenéis el chat, podéis escribir y que no sea demasiado lento la escritura. Ya estáis tardando. Dice a Diego que le ha encantado, le gusta mucho el juego rítmico, menos mal porque lo había pedido él, así que nos alegramos. Y nada, y acordaros que yo este domingo os voy a dar otro capítulo de Mi Rincón de los Cookies, hablando de Cozy Games con gente muy maja. Creo que el siguiente invitado, si todo va bien, va a ser Javi Ortiz, que acaba de llegar a los 10.000 suscriptores en YouTube, que es un gran momento para él y mucho esfuerzo para conseguir esos números, así que lo tendremos en el canal hablando de Cozy Games, de una parte más retro del Cozy Game y de la historia de los videojuegos este domingo. Y luego la semana que viene yo tengo el viernes un podcast de mujeres en juego. Sí, bueno. Con una desarrolladora. Y luego tienes también a Diego para ahí pendiente. Bueno, a Diego y a Triple. La semana que viene tengo grabación con Diego y grabación con Triple. Y nuestro podcast de este mes será la semana de febrero, el de chicos. Sí, porque las chicas hacemos el cafetito con cookies el viernes 30. Será la semana primera de febrero. Va. Y empezaremos la sección anual de podcast ahí ya adelante. Dice Retro Traficante que hablaría de bandas sonoras. Pero soy un poco raro. No eres raro. A mucha gente le mola la banda sonora. Lo que pasa es que en videojuegos, bandas sonoras, yo es que soy un poquito profano. O sea, claro, es que tiene que ser alguien que sepa más. Domine el término. O sea, yo, a ver, me podría poner, pero no domino tanto el tema. ¿Qué podríamos hacer? Eso para una fiesta de suscripciones, sí, o tal, y que la gente nos envíe tenemos sus listas. Tenemos vinilos que podríamos enseñar los vinilos, pero no, lo que podemos hacer es que la gente nos dé sus listas para un anual de Navidades o así, y entonces todo el mundo nos envía las listas como si fuéramos DJs, y con ellos pues hacemos chacharra y ponemos la música que nos pidan. Una vez hicimos un especial de música elegida por vosotros en directo. Y lo hice yo. Bueno, le hiciste tú, sí, yo estaba por ahí. ¿Tú estabas en el sofá? Sí, te pedía música. Es verdad. Te pedí música heavy. Es verdad. Me pusiste solo una de las que te pedí, no me pusiste más. Porque Loki y el resto tenían prioridad. Dijo Loki, no, es que a mí lo del heavy no me gusta mucho. Y ya le hiciste más caso que a mí. Hombre, a ver. A ver. No se puede. No se puede. Bueno, Cookies, nada, buenísimas noches. Nos vamos con alguien. Vamos a irnos. ¿Te parece que nos vayamos con Triskelio o corre jugando? ¿A quién quieres ir? Pues... ¿A que tú quieras? No lo sé. Triskelio mismo, que están antes allí. Pues vamos para allá. Pues Cookies, muchísimas gracias por seguirnos. Tú les despides mientras que yo busco aquí por fin. Bueno, que sepáis que seguramente vais a ser los únicos que habéis estado en directo, de que vais a disfrutar de este directo. Porque seguramente cuando cortemos se va a mutear mucho del contenido o posiblemente no ser visible para el público. Porque ya sabéis que hemos hecho un tema musical con derechos y copyright y lo más normal es que nos capen el vídeo o ya no de que desmoneticen, que eso va a ser sí o sí, sino que lo corten y digan no se puede emitir. Así que a ver qué pasa, Pues buenas noches, Cookies, a los de YouTube y Twitch, un besito. ¡Chao!